Amigos, bienvenidos de nueva cuenta en Espiral Podcast. El día de hoy tengo una persona que la verdad estoy muy emocionado de entrevistar. Es una persona que está haciendo cosas muy importantes a nivel internacional en los medios audiovisuales, que participa en un programa de televisión que a todos los mexicanos nos encanta, que nos tiene pegados a él. Un programa de emprendedores. Es una persona de aquí, de Los Mochis, que no nació aquí, pero es mochitense de corazón. Es guionista, escritor y productor de películas. Él es Cristian Cueva. Cristian, bienvenido a Espiral Podcast. Qué bueno que estás aquí conmigo. Sé que traes una agenda súper apretada. Qué bueno que coincidimos porque yo también salgo de la ciudad mañana. Qué bueno que estás aquí. Te agradezco que hayas aceptado participar en mi proyecto. Bienvenido. No, pues muchas gracias, Giuseppe. Yo feliz de compartir mi experiencia y feliz de estar acá unos días en Mochis comiendo hot dogs, pais del Oasis, tacos de carne asada, todo lo que me gusta de aquí. Casi no hay que comer en Mochis, ¿verdad? Casi no hay. 20 cosas que sé que tengo que comer antes de irme. Sí, oye, Cristian, mira, las entrevistas siempre empiezo con mis invitados diciéndoles que las hago en orden cronológico, ¿no? Me remito a la época de cuando eran niños, cuando eran adolescentes, porque a veces muchas de las cosas que decíamos cuando somos niños o cuando estamos en la etapa de adolescencia es lo que determina lo que vamos a hacer de adultos. No sé si es en tu caso que tú de niño o de adolescente o por ahí en la prepa te mirabas haciendo lo que haces ahorita, que es pues cine, es proyectos de televisión, escribes, haces guiones. ¿Te mirabas haciendo esto de niño o por dónde empieza tu historia como Cristian Cueva, el que está ya ahorita pues haciendo proyectos internacionales en toda Latinoamérica? Ok, te cuento, como dices, voy a tratar de ser cronológico. Ajá, por favor. Y empezaré por aclarar, yo soy mochitense de corazón, como tú dijiste, porque efectivamente yo no nací en Sinaloa, yo nací en Tamaulipas, por el trabajo de mis papás, principalmente de mi papá. Nosotros fuimos una familia muy nómada durante mis primeros años, también los primeros años de mis hermanos. Te decía, nací en Tamaulipas por casualidad, porque resulta que ahí estaban ellos cuando yo nací. Listo, es un lugar al que prácticamente nunca he ido. Y después viví en diferentes lugares que evidentemente no recuerdo porque yo era un bebé. Desde Tamaulipas, entiendo que en algún momento habrá habido algo de Guanajuato, Guadalajara. Creo que en algún momento mis papás vivieron en Culiacán. Todo esto mientras yo aún, pues nada, era tan pequeño que no lo puedo recordar. Y yo empiezo a tener recuerdos ya de mi vida en Sonora. Porque una parte importante de mi familia también vive en Sonora. Entonces, yo vivo en Sonora, me empiezo a acordar de eso. Vivo en Baja California, que es un estado que siempre ha sido muy importante para mí, Baja California Sur. Después vivo un tiempo en el estado de Morelos, en un pueblito muy pequeño que queda como a 1 hora y media, un poquito más quizás de la Ciudad de México. Viví ahí desde que tenía como 6 años, como hasta los 12 o 13 años más o menos. Y luego es que yo vengo a vivir a Los Mochis. Y viví, pues evidentemente, muchos años aquí. Yo me considero mochitense, tengo familia aquí. O sea, este es el lugar al que siento que pertenezco. Entonces soy mochitense y sinaloense de corazón. Siempre que me preguntan de dónde soy, yo digo soy de aquí. Entonces ya, respondí a esa primera parte. Luego voy a mis primeros pensamientos, mis primeras ideas sobre qué iba a ser yo cuando fuera grande, ¿no? Que es esta cosa que todos nos preguntamos o nos hacen que nos preguntemos o nos preguntan cuando somos niños. Yo sí recuerdo que desde que era muy chico siempre tuve la idea de hacer algo que tuviera que ver principalmente con el cine. Okay. Antes que eso, o sea, recuerdo que mis primeros gustos y aficiones ya conscientes siendo niño pues siempre fueron ver películas. Porque pues yo tengo 39 años, entonces soy de la generación que se crió viendo VHS, todavía me tocó a mí el beta, entonces yo vengo de la generación del beta, luego el VHS, y nada, pues en nuestras casas había colecciones enteras de estas películas, algunas originales, algunas piratas, algunas que grababas de la tele, pero pues yo fui un niño que creció mucho viendo todo este tipo de cosas y también fui un niño que creció con los videojuegos. Okay. Entonces, lo primero que yo soñaba con ser cuando era pequeño, y te hablo desde que estaba muy pequeño, mis primeros años de primaria, era con hacer videojuegos.
Entonces, por ejemplo, me compraba todas estas revistas que existían antes que se llaman Club Nintendo, Sí. Nintendo Manía, todo eso que había. Mis papás afortunadamente siempre fueron muy, creo que la palabra no es consecuente, pero siempre alentaron mucho cualquier tipo yo de interés, hobby que pudiera tener. Entonces tenía mucha información y muchas cosas a la mano, afortunadamente, y pensé que quería ser programador de videojuegos. O sea, ya desde entonces se hablaba de que la industria de los videojuegos estaba evidentemente en Japón, pero mucho en Canadá. Yo compraba todas estas revistas, tenía información, decía, bueno, yo voy a ser programador de videojuegos porque fui muy fan ni siquiera de demasiadas consolas. O sea, yo fui muy fan del Nintendo, del Super Nintendo, del Nintendo 64. Recuerdo incluso que cuando vivíamos en Morelos, mis papás tuvieron un negocio de estos que había antes de renta de consolas. Sí. Que tú ibas y rentabas una consola Super Nintendo y pues nada, te prestaban los 4 controles, ibas con tus amigos, como si fuera uno de estos sitios donde hay maquinitas o arcades. Bueno, antes, para los que nos escuchen que ya son más jóvenes que yo, pues existían estos lugares donde rentabas consolas, ¿no? Entonces, como que el mundo de los videojuegos era lo que más me gustaba y lo que más me obsesionaba. Y yo siempre he sido así como muy obsesionado con las cosas. Cuando algo me gusta, me meto hasta el final y como que no puedo estar en paz hasta que no lo entiendo perfectamente, hasta que no lo domino perfectamente o hasta que no me siento nada, como completamente empapado y absorbido por eso. Entonces, primero llegaron los videojuegos, pero a la par siempre estuvo ahí el mundo del cine. Mi papá principalmente siempre fue muy fan del cine de acción, entonces en mi casa siempre se hablaba de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, de Jean-Claude Van Damme. O sea, como que era un cine como un cine muy espectáculo, o sea, como este cine para comer palomitas y para disfrutar y para que te gustaran las explosiones y todo esto, ¿no? Del cine de acción de aquellos años, de finales de los 80s, principios de los 90s, que es muy curioso porque es un cine de acción muy fantástico. O sea, es cero realista. Es como si fuera los Avengers, pero con personas reales hace 25 años, entonces, o bueno, más 30 años. Y fue como el primer cine que a mí me apasionó muchísimo. Y evidentemente en ese entonces, bueno, no evidentemente, en ese entonces yo no lo entendía como algo profesional. O sea, no entendía que había como ciertos trabajos y que había como toda una estructura, ¿no? De trabajo para hacer una película, para hacer un programa de televisión, porque en ese entonces no le llamábamos series. Simplemente me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo también. Era fan de comprar todas las revistas, Cine Premier, Cinemanía, cualquier cosa que estuviera cerca de mí que me pudiera alimentar estas aficiones, pues afortunadamente siempre la tuve. Y creo que fue finalmente cuando yo me vine a vivir a Sinaloa y que justo mis papás, antes de venirnos para acá, vendieron este negocio de Nintendos que a mí me tenía como muy absorbido y que me apasionaba muchísimo, que mi gusto por los videojuegos se fue apagando un poco, se fue diluyendo al grado de que el día de hoy, pues nada, yo no me imagino tocando una consola. O sea, de verdad, como que esa parte de mí de manera muy natural simplemente se le bajó el volumen y se apagó y ya me dejó de interesar. Y llegando a Sinaloa fue que todo el tema del cine cobró una relevancia pues nueva para mí, ¿no? Como que lo fui descubriendo de otra manera. Entonces, llego aquí y no recuerdo exactamente cuáles fueron las circunstancias que me llevaron como a pensar y entender el cine de otra forma, porque yo recuerdo que ya cuando vivía en Morelos también ya lo comprendía de una forma diferente. O sea, ya tenía como ídolos, ya sabes, evidentemente actores, actrices, pero también ya empezaba a entender toda la función del director, como de los artistas que estaban detrás. Y ya soñaba con yo dedicarme a eso, ¿no? Como en la última parte de mi vida en Morelos. Llego aquí como a los 12 o 13 años, te decía, y mi atención se centra completamente en eso. Y yo recuerdo que algo que pasa aquí que sí fue quizá moldeando o haciendo más específico mi interés y haciéndome más claro que, bueno, aquello era más que un hobby, sino ya una pasión como tal, que creo que hay diferencias. Recuerdo que gracias a mis papás yo me acerqué a un personaje que es importante para la vida cultural de aquí de Los Mochis, que es este escritor que se llama Alfonso Oregel. Por algunas ahí coincidencias personales de la vida, mis papás conocen a Poncho, algún día me lo presentan, yo creo que le caigo bien, siendo yo un niño de 12, 13, 14 años, quién sabe.
Y pues Poncho tenía una colección muy grande de películas, porque además yo en ese entonces, ya teniendo 13, 14 años, o cuando empezaron a venir las muestras internacionales de cine a Mochis, yo iba a todas las películas. Creo que era el único niño viendo las películas estas y no sé, o sea, como que me obsesionaba y quería verlas todas. Me acuerdo además que yo llamaba mucho a la radio para ganarme los boletos. Entonces escuchaba la radio y decían, estamos dando boletos para la muestra internacional de cine. Yo llamaba todos los días y muchos de los boletos con los que yo fui, pues me los ganaba. Entonces mi mamá me llevaba a recoger los boletos y luego me dejaba en el cine. O sea, toda esta dinámica siempre como muy incentivada por ellos también, ¿no? Conozco a Poncho un tiempo después. Y recuerdo que con él empiezo a establecer esta dinámica como de que me prestaba películas, porque él tenía en ese entonces, no sé si lo siga teniendo, una colección muy grande de VHS. Y bueno, ya no era este cine de acción que estaba yo más acostumbrado a ver, porque ya mi gusto como que había ido transformándose. Y entre la videoteca de Poncho y la pequeña sección que tenían en el Museo Regional del Valle del Fuerte, en aquel entonces también de VHS, yo empecé a consumir, pues nada, un tipo de cine mucho más cercano a lo que me gusta el día de hoy. Y te hablo, tenía 13 años, 14 años, 15 años, o sea, esos primeros años de mi llegada para acá. ¿Qué género es, Cristian? Por ejemplo, yo veía, o sea, es que esa es mi etapa como pretenciosa, siempre le digo yo. O sea, a esa edad yo vi todo lo que fuera, no sé, Woody Allen, Ingmar Bergman, vi las películas de Tarkovsky, nada, o sea, como todo ese, el Fellini, qué sé yo, o sea, todas esas películas de las que yo sabía que existían por las revistas de cine que consumía, pero que nunca habían estado a mi alcance. Y de pronto ahí están todas. Algunas te decía, porque el VHS, su lógica era esa, o sea, algunas eran originales, otras eran grabadas de la tele, de esas que le pausabas para no grabar los comerciales, ¿no? Y entonces empecé a consumir todo ese tipo de cine. Me acuerdo que esa fue la época en la que obviamente me hice fan de Kubrick, en la que obviamente vi todas las cosas de Francis Ford Coppola, pero como siempre he sido de, por ejemplo, si me quería ver las películas de Kubrick, las veía todas. Si me quería ver las películas de Tarkovsky, las buscaba y las veía todas. O sea, como que tengo esa compulsión como de completar o de llenar pequeñas casillas. Nada, como que mis 13 a 16, 17, 18 años fue de ver muchas películas, todas las que yo pudiera. Había veces, no sé cómo le hacía, pero pues uno era niño y no tenía un empleo, ¿verdad? No tenía trabajo en ese entonces. A veces veía 3 o 4 películas al día. O sea, veía muchísimo. Estaba en una onda como compulsiva de ver y ver y ver y ver y ver. Y me llené muchísimo de todo eso. Y yo, a mí me parece muy afortunado haberlo visto tan chico, aunque seguramente y sé que no comprendía todo lo que veía, ¿no? Y no digo como el contenido per se, sino seguramente los valores artísticos o de producción o de ciertos detalles de las películas que veía, pues no los comprendía del todo, pero yo ya tenía o sea, disfrutaba mucho de ver este tipo de cine, que me hacía cuestionarme, que me hacía cuestionar cosas de todo a mi alrededor, que me daba referentes que yo no tenía. Y bueno, nada, es como esta educación creativa que cada quien tiene de manera diferente. A mí me llegó de esa forma. Y te llegó de manera empírica. Me llegó totalmente de manera empírica, o sea, porque pues nada, o sea, los que somos de Sinaloa sabemos que dedicarse a la industria audiovisual aquí es un reto. O sea, pero un reto gigante, no solo porque las opciones para educarte en ello son limitadas, en el mejor de los casos son limitadas, sino porque las opciones también para desarrollarte profesionalmente lo son todavía más. Entonces, por lo menos específicamente en lo que tiene que ver con producción audiovisual de contenidos de ficción, documentales, reality shows, todo lo que vemos normalmente en la tele, en las plataformas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estaba ya por terminar la prepa, pues yo me preguntaba, bueno, ¿y qué voy a estudiar? En la parte decisiva, muchas veces, sí, ser humano. Totalmente, totalmente. O sea, a mí esto siempre me había gustado. Yo, o sea, era como la gran pasión que tenía en ese momento, ¿no? El cine y la tele, veía mucha tele también, pero creo que el cine era más todavía, pues era otra cosa. Y me gustaba más. ¿Y cómo llega la decisión de estudiar qué? Ok, sí, aquí creo que juegan varios elementos, ¿no? De cómo termina uno decidiendo qué carrera va a estudiar.
creo que no lo dije al inicio, pero por ejemplo, en mi familia no hay nadie que se dedique a esto. Bueno, ya tengo una prima que ya es actriz, entonces ya somos dos como que nos dedicamos a estas cosas como de los medios audiovisuales, pero vengo de una familia que no tiene una tradición de este tipo de cosas. O sea, en mi familia hay lo que me digas, hay desde doctores, arquitectos, hay muchos maestros, hay gente que está dedicada a la química, a la agricultura, o sea, hay de todo, menos alguien que haga cine y televisión. Pues fui el primero, creo. Y bueno, mi prima ahora que es actriz, ¿no? Entonces, pues nada, como que el proceso de entender cuáles son mis opciones, qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar para mí y para mi familia, pues es complejo porque pues no teníamos mucha noción de cuál era el paso adecuado, ¿no? Y sobre todo porque pues yo era un adolescente bastante rebelde y de ideas como muy, no sé, yo estaba como en otra cosa, era muy terco. ¿La adolescencia? Era un adolescente. Entonces, finalmente, gracias a mis padres, debo decirlo, como que yo entendí que la mejor opción que en ese momento tenía para entender cómo podía dirigir, ¿no? Como mis intereses era estudiar comunicación, y estudié comunicación aquí en la Universidad de Occidente. Okay. Ahora, mientras estudiaba comunicación, yo recuerdo que vuelve a mí esta cosa que es que a mí nunca me gustó ir a la escuela. Nunca me ha gustado en general. Desde niño, por ejemplo, cuando viví en Morelos, me acuerdo, yo siempre he tenido esta cosa de que soy como, fui el niño del promedio más alto. Entonces, en la primaria yo fui un niño de concursos. Okay. El que iba al concurso de quinto año de la zona y el del sector y el estatal. Cuando estuve en sexto de primaria, toda la misma ronda de concursos. Y de hecho, esto sucedió en el estado de Morelos. Yo fui el primer lugar estatal de aprovechamiento académico en sexto año. Fui con el presidente, fui con Ernesto Zedillo. Wow. ¿Y no te gustaba la escuela? Es que ahí fue donde me dejó de gustar. Ok. Porque digamos que a mí el tema de la escuela, quizá porque tengo buena memoria, y antes todo era mucho más basado en la memoria, siempre se me dio y se me ha dado. Porque no lo sufro, no batallo. Tienes mucha retención. Tengo buena retención y creo que eso siempre me ha ayudado. Pero esa experiencia en la primaria de estar tan enfocado en el tema de los concursos y no sé qué, o sea, la maestra iba a mi casa los fines de semana a estudiar conmigo para los concursos. Imagínate si eso me gustaba. O sea, ¿a qué niño le va a gustar que la maestra vaya el fin de semana, ¿no? A tu casa. Exactamente. Y eso hizo que a mí como que la escuela me dejara de gustar, como que yo... ¿Te saturaste? Me saturé muchísimo. Entonces toda la secundaria y la prepa, por ejemplo, si bien siempre pasé con buenas calificaciones, jamás he tenido un solo problema, ni tuve un solo problema escolar, yo rechazaba como esa idea. Y entonces como que la onda del sistema escolarizado siempre me causó mucho shock. Y en la universidad yo traté siempre de ser muy práctico y de no depender ni de estar tanto en las clases, ni de estar como en el flow normal de las clases. Entonces yo lo que hacía era, por ejemplo, no sé si sigan existiendo, pero en ese entonces había unos proyectos que apoyaba un organismo del gobierno municipal, de la Secretaría de Cultura o debe ser Secretaría de Cultura, del Departamento de Cultura del Ayuntamiento, que se llamaba el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Artístico y Cultural de los Mochis. No recuerdo, no era ese el nombre, pero era algo muy similar a eso. Entonces, por ejemplo, yo metía proyectos ahí para hacer cosas que tuvieran que ver con el cine aquí en Mochis. Yo con ese proyecto tuve un cineclub que se llamó Emergo Cinema. Lo tuve durante todo un año. Con ese proyecto hice mi primer cortometraje ya más profesional. Como... Te voy a entrevistar tantito, Cristian, ahí nada más, porque tengo la curiosidad. Sí. ¿En qué momento ya empiezas tú en el cine con esos que le llamamos pininos aquí? Ya empiezas a hacer cortos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el agarrar una cámara? ¿Cómo fue el buscar actores? ¿Cómo fue el hacer una historia? Quiero que me cuentes ese pedacito porque es determinante para lo que estás haciendo ahorita. Okay. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿En qué momento llegó? Creo que la primera vez que yo agarré una cámara para hacer algo fue en la prepa, con algún proyecto escolar que teníamos que hacer. No recuerdo ni para qué materia, pero literal fue con unos amigos de la prepa.
Grabamos una especie de cortometraje hecho de varias viñetas. Mis amigos y yo actuamos. Todo lo hicimos muy como se nos iba ocurriendo, pero me acuerdo muy bien que lo disfruté muchísimo. Ese fue tu primer contacto. Ese fue mi primer contacto con una cámara y con decir, mira, o sea, esto me divierte, esto está, nada, esto me gusta. Hay algo aquí que a mí me hace sentir como prendido por dentro y que nada, uno sabe, ¿no? Como que tú grabas señal. Sí, yo me acuerdo, o sea, yo lo grabé, me acuerdo que yo, obviamente era un trabajo en equipo, entonces entre todos proponíamos ideas, pero toda la cuestión como de cómo lo vamos a grabar y dónde vamos a poner la cámara y no sé qué, y eso lo hacía yo, ¿no? Obviamente lo hacía de manera muy... nada, todavía en ese entonces uno no se preocupa si las cosas van a salir bien o mal. Entonces era muy natural, pero yo sentí algo como bueno de esa experiencia, ¿no? Yo sentí como una identificación como con todo ese lenguaje y me sentí muy emocionado. Luego, el siguiente corto que hice, pero todavía te hablo con estas cámaras High 8 que grababan en un casetito de muy baja resolución. Sí. Que en condiciones de poca luz, o sea, aquello era como una mancha negra de una plasta. De las que ya se agarraban con una mano. Sí, se agarraban con una mano. Cassette de estos High 8. Sí, eran los casetitos de este tamaño. Sí. Entonces, esa fue primero en la prepa y luego aquí estando en la universidad, hice con mis compañeros de la universidad un corto que se llama Penumbra. Todavía me acuerdo, fíjate. Y lo hice con, evidentemente éramos un equipo de personas. Y lo hice para una clase que no recuerdo cuál es, la verdad, no era la clase de cine porque creo que era como era el segundo o tercer cuatrimestre, creo que eran aquí en la UDO en ese momento. Y era un corto que me acuerdo que estaba basado en un cuento de Borges que se llama El Milagro Secreto, al que no recuerdo cómo fue que llegué. Pues en ese entonces lo habré leído en algún lugar, porque también siempre me gustó mucho leer y siempre estaba ahí como conectado con ese mundo. Y ese fue, digamos, esa fue la primera vez que yo con mis compañeros, pero pues hablaré de mí, trataba de armar un producto que tuviera un mensaje coherente, que estuviera diciéndole algo a la gente, con una historia, con unos actores, con una idea de la puesta en cámara, o sea, ya yo asumiéndome, digamos, como el creador o el director de un proyecto. Me acuerdo de esa experiencia con mucho cariño porque lo mismo, todavía estás en esos inicios del camino en los que no te importa absolutamente nada. En los que no piensas si está bien o mal, no tiene nada que perder. Y lo recuerdo también como una experiencia muy divertida, como una experiencia muy valiosa porque pues, es una experiencia de muchas primeras veces. La primera vez haciendo esto, la primera vez haciendo esto otro, la primera vez editando algo ya con una idea como narrativa, escogiendo la música adecuada, pensando en los efectos de sonido, inspirado ya en ciertas cosas muy particulares de películas que a mí me habían estado gustando en ese entonces. O sea, recuerdo que en ese entonces, te hablo de, tenía yo 18 años seguramente, 19 tops, y recuerdo que ahí, por ejemplo, había salido Kill Bill de Tarantino y fue la primera película de Tarantino que yo fui a ver al cine. Entonces había como imágenes de Tarantino que me gustaban. En ese entonces estaba de moda Irreversible de Gaspar Noé, que sigue siendo de mis directores favoritos. Y como que yo en este corto hice muchas cosas que veía y como que imitaba y nada. O sea, es un corto que me gusta mucho y que además lo recuerdo como una experiencia muy buena, muy bonita, como de amistad, porque lo hice con amigos en la universidad. ¿Qué comentarios recibiste de tus maestros y de los que lo vieron? Nos fue muy bien porque recuerdo que si bien este era un corto para una materia que no era la materia de cine, no recuerdo para qué materia era. Creo que igual era como para... No sé, la verdad no lo recuerdo. No sé si era sociología, no recuerdo qué materia era. Pero en ese entonces en la UDO, no sé si lo sigan haciendo, existían las famosas jornadas de comunicación. Entonces en las jornadas de comunicación, la UDO reunía expertos de diferentes áreas, tanto locales como de algunos otros estados, qué sé yo, gente que ya con experiencia profesional. Y como parte de y daban conferencias y todo, y como parte de la jornada, en la UDO había un concurso de cortometrajes. Entonces, si bien nuestro un concurso de cortometrajes en el que participaban los alumnos que ya habían llevado la carrera de cine. Y si bien nuestro corto
corto no fue hecho para eso. Me acuerdo que un maestro que teníamos en ese entonces, que sigue siendo mi amigo, que se llama Agustín Galván, él vio el corto, le gustó mucho y abogó para que entrara al concurso y entró al concurso de cine. No ganamos. Siendo estudiantes. Qué interesante. Sí, sí, sí. Y Galván, Agustín fue mi maestro en ese entonces, pero él era muy joven, o sea, según yo, nuestra diferencia de edad es como de 10 años, o sea, que yo debo haber tenido 18, 19, él 28, 29. Todavía estaba muy joven. Entonces, él fue el que abogó porque entrara el corto. Y bueno, participó, lo vimos ahí todos mis compañeros y yo en la pantalla grande del teatro que está por aquí cerca, el Fresquilla. Aquí a la vuelta. Ajá, el que se hacía, porque se hacían ahí las jornadas de comunicación. Y pues nada, se siente muy bien, porque de pronto es como ver algo que tú hiciste, que no te imaginaste que lo ibas a ver en una pantalla tan grande. Pues mira, ahí está en una sala, bajo, o por la razón que sea, pero está cumpliendo su objetivo, está siendo visto por gente en una sala oscura, que además en ese entonces era la mejor manera para ver algo, y pues fue muy emocionante también. Y después de eso, como te decía ahorita, que yo hacía estos proyectos con el ayuntamiento, el primero de los cuales fue hacer un cineclub. Mi segundo proyecto fue hacer una serie de cortometrajes. No solo yo, sino también los de otras personas, pero ahí es donde yo iba a hacer el primer cortometraje mío, ya con, o sea, subiendo varios escalones en todos sentidos. Ya mejorando muchas cosas, pues. En el sentido narrativo, en el sentido técnico. Entonces conseguimos un pequeño financiamiento, pero pequeño. O sea, en ese entonces yo recuerdo que además yo conseguí un dinero para comprar una cámara más pro, que era una de estas Panasonic DC no sé qué, que eran las cámaras básicamente que se usaban mucho entonces en MTV, y estas que se veían ya eran todavía de mini DV, pero ya tenía la función de grabar en 23.97 o en 24 cuadros. Entonces ya todo esto tenía un look pues mucho más cinematográfico de verdad. Y para ese entonces era la locura, porque ahorita todo, o sea, muchísimo, la cámara de un teléfono es espectacular y se ve como una película. Sí, pero en ese entonces cine se llama. Exacto, pero creo que nosotros con esas cámaras eran las Canon que había, las XL2, XL3, como que nos tocaron esas primeras cámaras que ya no eran las cámaras ultra carísimas. Eran unas cámaras de pronto más accesibles, que seguían siendo caras, pero eran más accesibles para la gente y que ya tenían un look pues más cinematográfico y que se estaban usando mucho. Entonces recuerdo que yo compré una cámara usada, una Panasonic, se la compré a un amigo que tenía en Tijuana, que se llama Aaron Soto, que era un cineasta independiente también de aquel entonces. Él me ayudó a conseguir la cámara. Recuerdo que la compró en San Diego, la cruzó a Tijuana. Yo fui a Tijuana a recogerla con otro amigo. Y bueno, después de unas peripecias y todo, tuve aquí por fin ya como una cámara que tenía un look pues nada, mucho más parecido a lo que yo me imaginaba, ¿no? Que era todo este tema que buscabas. Sí, del cine. Este fue un trabajo, digo, que se hizo con bastante más gente involucrada. ¿Cómo lo financiaste? Es la parte que me ibas a contar. Con el del ayuntamiento, el dinero del ayuntamiento. Fíjate que... pero fue muy poco, o sea, porque en realidad, a ver, en ese entonces uno buscaba, y ahora también, o sea, buscabas hacer cosas con tus amigos, con gente con quien confiaras, y pues nada, o sea, en realidad lo que se pagara a los demás o lo que se gastara era simbólico. Siempre era más experimental que otra cosa. Sí, siempre terminaba siendo simbólico. Entonces fue un dinero muy pequeño, pero vaya, o sea, de no tener nada a tener un poco hay una gran diferencia. Y recuerdo que ese corto se llama Sed. Es un corto que al día de hoy todavía me gusta mucho. Vaya, obviamente tiene muchas cosas que no me gustan, pero la mayoría me encantan, y además creo que es la primera vez ahí, por ejemplo, en donde me senté a escribir un guión ya mucho menos fragmentado, porque de pronto el corto anterior que había hecho era como una suma de muchos fragmentos ahí medio abstracto, pero tenía sentido, pero seguía siendo abstracto. Y Sed ya era un corto narrativo más en el sentido tradicional. Ya los actores no eran mis amigos de la universidad, ya eran actores de verdad. Me acuerdo que estuvo actuando en ese corto Ramón Briceño, también estuvo Claudia, pero olvidé su apellido, que eran los dos coprotagonistas de la historia. Era un corto
corto de vampiros, además, porque a mí siempre me ha gustado mucho el terror, y más desde la universidad. No sé en qué momento como que que me encanta, ¿no? Pero Pues yo creo que viene de Francis Ford Coppola, que dices que fue alguien a quien tú seguías mucho, ¿no? Sí, y probablemente también creo que mi director de terror favorito, por ejemplo, John Carpenter, pero nada, se va uno, el gusto se va moldeando y se va deformando y va tomando caminos como un poco inexplicables. Entonces, a mí justo el cine de terror me empezó a gustar mucho más ya entrando a la universidad. Y bueno, tenía ganas y tenía esta inquietud de hacer un corto de vampiros, muy chiquito, un corto debe durar 13 minutos más o menos. ¿Ese es el formato del corto, 13 minutos como máximo? ¿O tiene más tiempo? Creo que técnicamente, digo, en los concursos, que es donde eso en realidad importa, un corto puede durar hasta 29 minutos. 29. Luego hay un rango que no sé si es de los 30 a los 60, por ejemplo, para considerarlo mediometraje, y a lo mejor de 61 hasta lo que tú digas, pues ya será un largometraje. Pero pues esos son parámetros que la verdad le son... O sea, para un trabajo estudiantil eran bastante irrelevantes, pero pues nada, para la distribución o para los concursos, claro que son muy relevantes, ¿no? Pero ese era como el estándar. Pero yo quería hacer un corto. ¿Y cómo te sentiste con ese corto de vampiros que ya tenías actores ya de veras, vamos a llamarlos así? Ese corto, por ejemplo, a mí me hizo entender ya, o sea, ahí sí, los escalones que subí ya me hicieron entender que tenía que empezarme a preocupar más por ciertas cosas. Y esa fue la primera experiencia en donde yo como que dije, ya no puedo nada más hacer lo que se me ocurra, como se me ocurra y decir, listo, corte, se acabó, porque pues yo quería subir el estándar de calidad de lo que estaba haciendo. Entonces, esa fue la primera vez donde sí dije, no, aquí tengo que subir la vara y esto me tiene que quedar bien. Y me acuerdo que fue una experiencia muy buena, muy interesante, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy tortuosa en cierto sentido, porque yo estaba muy clavado con que las cosas me salieran exactamente como yo las tenía pensadas. Porque me acuerdo que escribí el guión, me acuerdo que tenía storyboards muy detallados de exactamente cada plano, cada cosa, cómo la quería hacer, de cómo se tenía que mover un actor a cuadro, de para dónde tenía que mirar. Y me acuerdo que yo repetía las cosas muchísimo, porque estaba en este rollo como de me tiene que quedar exactamente como yo me lo imagino. O sea, repetías las escenas muchísimas veces, tres, hasta que quedaba como tú. Sí, pero te hablo de repetir escenas 30 veces. Ah, canen. Entonces, al final ese corto a mí me gusta mucho, Ajá. pero también me hizo entender que uno tiene que buscar un proceso como mucho más orgánico para hacer este tipo de cosas, para hacer un corto, una película, porque no puedes estar repitiendo 30 o 40 veces nada. Muy alto. Porque ya en el mundo real, digo, tienes el tiempo limitado. Yo era estudiante, en ese entonces podíamos tardarnos lo que quisiéramos, nos tardamos mucho haciendo el corto, pero pues en la vida real no se puede. Entonces, a mí me representó como una especie de shock de, ok, o sea, esto estuvo muy bien, pero... O sea, tengo que arreglar la manera en la que yo me aproximo. Sí, tienes que ser más eficiente, pues. Más eficiente y ser más realista. Años después, bueno, termino la universidad y me pasa algo muy curioso y aquí voy a hacer un poco de... Me voy a desviar un poquito y luego puedo regresar a la parte del cine. Pero otra de las cosas curiosas que me sucedió a mí siendo estudiante es que mientras yo estudiaba en la UDO, pues claro, si bien yo entré con esta cosa de yo quiero hacer cine, quiero hacer esto, ya entendiendo un poco más el resto de los medios, o sea, entendiendo la radio, entendiendo la tele, pues claro, mi visión se amplió y dije, pues esto es mucho más grande de lo que yo me imaginaba, lo cual creo que fue muy positivo. Pero entre todas las clases que tenía y eso, había una cosa que yo dije, yo puedo hacer de todo en el mundo de la comunicación, puedo hacer radio, puedo hacer tele, puedo hacer cine, lo que sea, menos periodismo. Okay. Aunque yo decía, esto nunca lo voy a hacer. Esa gama no te atrajo jamás. No me atrajo en ese momento. Y yo decía, lo que sea, cualquier cosa, menos periodismo. Corte A, egreso de la universidad y en preguntarme y buscar trabajo, porque pues uno sale y dices, pues ahora qué voy a hacer. Exacto. ¿No? Y además está la presión de los papás. La primera oportunidad laboral que yo veo es que en el Debate, el periódico El Debate, que todos los que somos de aquí conocemos, estaban anunciando unas clínicas de periodismo en donde, nada, los interesados se inscribían en la clínica. La máquina de ideas. Exactamente. Pasabas una especie de curso, taller. Sí, era muy bueno.
y los mejores, ¿no? Se quedaban a trabajar. Que bueno, al final yo todo esto siempre es como era un filtro para buscar nuevos colaboradores. Sí. Entonces me acuerdo que vi eso o mi mamá me dijo, no recuerdo, pero bueno, vi que estaba eso. Decidí aplicar porque, bueno, dije, a ver, es una cosa interesante, aunque yo el periodismo, quién sabe, pero vamos a ver. Y pues nada, me fue muy bien en la clínica y creo que me fue tan bien que duré 4 años trabajando en el debate. O sea, entré a trabajar al debate y trabajé ahí 4 años. O sea, era el periódico líder de todo el estado, ¿eh? Total. Y uno de los más fuertes de todo el norte o noroeste del país. Y hoy en día es el medio digital, por lo que entiendo, puedo estarme equivocando, pero digamos que es el medio digital que no está centralizado, o sea, un medio que no sea de la Ciudad de México, con más alcance en todo el país y de los más grandes de Latinoamérica. O sea, el debate sigue siendo un líder muy grande en su ramo, ¿no? Y es pues nada, es un periódico al que yo le tengo mucho cariño porque ahí aprendí mucho. Yo siempre digo que aunque yo estudié ciencias de la comunicación en la Universidad de Occidente, para mí la universidad más importante que tuve fue trabajar en el debate 4 años. Claro, sin duda, sí. Entonces ahí hice de todo. Me sorprendió muchísimo cómo uno se puede involucrar y cómo uno se puede hacer como adicto al periodismo. Empecé como reportero de un suplemento de economía, también hacía algunas cosas de espectáculos porque me gustaba mucho el cine. Recuerdo además que en el debate me mandaban a cubrir el Festival de Cine de Morelia, lo fui a cubrir como 3 años. Luego, cuando el debate hizo toda esta transición como a la página web y hacer más video y todo, también estuve metido ahí, estuve metido en el proyecto de la página web, yo hice muchísimo video. Vaya, creo que estuve en muchas secciones, fui editor de suplementos, escribía para diferentes secciones, o sea, me moví entre todos los lugares. ¿Te convertiste en el 1000 usos? ¿Te acuerdas del 1000 usos de la película? Sí, no, pero es que además muchos ahí creo que me tocó una época de relevo generacional. Entonces a mí me tocó una época en la que entramos muchos jóvenes y mucha gente que tenía ya tiempo ahí trabajando iba saliendo del periódico. Entonces pues creo que el periódico se estaba reconfigurando y muchos hicimos de todo. Entonces yo entré y participé en todo tipo de proyectos adentro. Y nada, viví muchas cosas que para mí como que se quedaron grabadas en mi cabeza. Fue una gran escuela, un gran aprendizaje. Esto de pronto vienes de la universidad y llegas a un lugar en donde tienes que trabajar rápido, tienes que trabajar bien. Contrarreloj, hay un ritmo que la realidad no para. Ajá. O sea, porque pues tú puedes estar cansado, pero el mundo sigue avanzando. Todos los días hay una noticia. Todos los minutos hay una noticia. Exacto. Entonces, además, esto era 2008. Entonces, imagínate, de 2008 a 2012, cuántas cosas no pasaron en esta ciudad, en este estado. Y pues nada, me tocó a mí como formar parte de todo eso. Y durante esos años, regreso un poco a la parte del cine, junto con Agustín Galván y otra gente que también amigos y colaboradores que siempre ha habido, hicimos otro cortometraje que se llama Hambre, que era como la segunda parte de Sed, este corto que hice en la universidad. Con ese corto ganamos un concurso que se hacía aquí en el estado, que si mal no recuerdo se llama Jóvenes en Corto. Ganamos con esos 2 cortos, de hecho. O sea, llevaste Sed y Hambre. Ok. Entonces ganó como si fuera el grupo de cortos, okay. O como si fuera la historia, ¿no? Está contada en 2 partes. En 2 partes, exacto. Exactamente. Entonces, y luego eso, curiosamente, nos llevó a que en 2010 nos invitaran, y digo nos porque bueno, yo era el director, pero había más gente involucrada en los cortos. Estaba Agustín, estaba Axel también, que Axel, por ejemplo, desde SED hizo la edición y toda la postproducción, también hizo la edición y la postproducción de Hambre. Okay. Nos invitan gracias a Aaron Soto, que si recuerdas, Aaron Soto fue el que te dije que me ayudó a comprar la cámara con la que yo grabé SED mientras estaba en la universidad. Nos invitan a este festival de cine de terror que se llama Mórbido. Mórbido es un festival que sigue existiendo, es un festival que tiene su base en la Ciudad de México y si no me equivoco el año pasado cumplió 10 años de existir. En ese entonces, 2010, Mórbido, recuerdo, estaba celebrando su 3ª edición, era en un pequeño pueblito de Michoacán que se llama Tlalpujagua y en 2010 fuimos para allá. Presentamos el corto, conocimos a Pablo Guis, el director del festival, conocí a otros tantos amigos que luego... conocí a otras tantas personas que con el paso de los años, cuando yo me fuera a vivir a la Ciudad de México, se volverían mis grandes amigos, ¿no? Y colaboradores también en muchos proyectos diferentes. Pero bueno,
Eso sucede en 2010. Y en 2012 llega mi momento de dejar de trabajar en el debate. Yo tenía ganas de explorar otra vez esta curiosidad o esta inquietud que yo tenía por estar en el mundo del cine y la tele. Creía que para mí en ese momento mi mejor opción estaba en irme a vivir a la Ciudad de México. Sin duda. Y sin mucho, la verdad, con una maleta, una almohada y un poquito de dinero que se acabó en las primeras 2 semanas. Y muchas ilusiones. Muchas ilusiones, claro, porque sí llegamos todos allá. Me fui a vivir a la Ciudad de México. Me fui a vivir para allá. Llegué a casa de un amigo. Yo conocí a 2 personas en la Ciudad de México. Conocí a mi amigo Fernando, que es mi amigo desde que tengo 5 años. Sigue siendo mi amigo hasta el día de hoy. Es como un hermano también. No se dedica a nada que tenga que ver con esto. Es una persona completamente diferente a mí. Pero pues nada, esta hermandad que hay entre nosotros. Entonces yo llego a vivir a su casa. Él muy amablemente y su mamá y sus abuelos me dejan vivir en su casa. Afortunadamente una casa con mucho espacio y un lugar para llegar y estar cómodo y estar muy bien. Y conocí a Fernando y conocí a Pablo Guisa, el director de Mórbido, al que conocí en 2010 cuando fui a presentar estos cortos. Entonces menciono eso porque las cosas se van hilando y se van organizando de maneras muy peculiares y misteriosas. Pues, se van poniendo las cosas. Sí, los puntos se unen, diría yo, conforme avanza la vida, ¿no? Y uno los puede ver. Entonces llego a la Ciudad de México, no conocía a nadie más que a estas 2 personas y no tenía idea de qué hacer. O sea, yo me fui y dije, a ver, yo voy a hacer, quiero ver qué onda con el cine y con la tele. No tengo idea cómo funciona esto. Neta, no tengo ni la más mínima idea a quién le tengo que preguntar, ni qué hacer, ni nada. Pero llegando allá, Pablo, que tiene una oficina con bastante espacio y además es una persona muy amable y quien me dio algunos de los mejores consejos que me han dado en toda mi carrera profesional y me los dio justo llegando allá. Pues bueno, Pablo me abrió las puertas de su oficina, que tenía mucho espacio libre, y me dijo, güey, ¿por qué no? Si lo que tú quieres es entender cómo funciona esto y quieres conocer gente y quieres, nada, pues rodearte un poco, ¿por qué no utilizas esta oficina como tu centro de operaciones? Y literal me dijo, tráete tu computadora, aquí hay escritorios libres, hay internet y aquí trabajas lo que quieras aquí. Órale, qué chido, güey. Entonces, literal, le tomé la palabra. Yo me fui a trabajar ahí a entender, ¿no?, cómo funcionaba el mundo a esa oficina. Por esa oficina pasaba todo el mundo que tuviera que ver con el mundo del terror en cine, tele, literatura. Ahí me empecé a conocer a mucha gente y empecé a reunirme con gente que yo había conocido en 2010 yendo a Mórbido. Gente como Adrián García Bogliano, que fue productor después de un documental que dirigí. Gente como Bernardo Esquinca, con quien también he tenido diferentes colaboraciones a lo largo del tiempo. Vaya, como que empecé a conocer gente y empecé a entender cómo funcionaba ese mundo. Porque desde mi punto de vista, cuando uno quiere hacer algo y no sabes bien cómo hacerlo, una de las primeras cosas que tienes que hacer es escuchar. O sea, ponerte a observar y ponerte a escuchar y ponerte a entender cómo otros que ya están donde tú quieres estar, pues cómo es que han llegado ahí. Entonces yo algo que hacía mucho eran entrevistas. Entonces decía, por ejemplo, a ver, yo quiero entender cómo funciona el mundo del cine en la Ciudad de México. Yo, ¿qué es lo que hacía? Buscaba entrevistas para publicar en la página web de Mórbido con directores de cine de terror y los entrevistaba y les preguntaba y así yo iba, o sea, al mismo tiempo que iba colaborando con el festival y haciendo esto para que alguien más lo leyera. Te ibas adentrando. Yo iba entendiendo y yo iba haciendo las preguntas que yo quería responderme porque pues nada, yo estaba llegando a un lugar desconocido en el que no tenía idea de cómo empezar a caminar, ¿no? Entonces empecé así, empecé conociendo gente en Mórbido, también empecé buscando colaboraciones en lugares en donde pudiera escribir. Además de Mórbido, el primer lugar después donde escribí, todavía esto era una revista impresa, me refiero a la revista Vice, escribí en la revista Vice algunas veces, que luego todo el equipo de la revista Vice se fue a muchos otros lugares y hoy en día están en las plataformas más grandes del mundo. Y como que fui entendiendo la ciudad y fui entendiendo cómo funciona la gente allá, cómo uno puede ir tocando las puertas a las que quieres llegar. Nada, la lógica, porque es una lógica muy particular. Yo asumo que cada mundo profesional tiene su propia lógica. El mundo de los medios audiovisuales, el cine y la tele tiene la suya también. Claro. Entonces la fui entendiendo
Pero eso coincidió con que se me acabaron los ahorros con los que llegué a la ciudad. Entonces yo tuve que buscar un trabajo fijo porque necesitaba, pues nada, era eso o regresarme. Sí. Y conseguí trabajo en algo que yo sabía que me iban a dar trabajo rápido porque en teoría lo sabía hacer, que era periodismo. Entonces dije, bueno, a ver, ¿dónde he trabajado yo en periódicos? Es mi experiencia comprobable. Y fui a pedir trabajo en diferentes periódicos, conseguí trabajo en el Universal. Trabajé 2 años en el Universal, fui videoreportero, hice piezas para todas las secciones, porque como videoreportero no estás especializado en una sección, sino que haces de muchas. Y estuve ahí 2 años. Fue una gran experiencia. Es el periódico más importante del país. Es el periódico, es la marca, diría yo, una de las marcas más importantes en el país. Aprendí muchísimo, conocí periodistas espectaculares, entendí muchas cosas del periodismo que no había entendido todavía. O sea, vi muchas cosas que para mí fueron muy iluminadoras. La meca del periodismo. Que es muy diferente. Diría que son diferentes hacer periodismo local o estatal que hacer periodismo nacional. Es diferente. No diría yo que es uno más que otro. Simplemente son ramas bien diferentes, cosa que yo no sabía. Pero bueno, trabajando ya en ese medio, ahí sucedió otra cosa que fue la que finalmente me hizo dar un paso a otro lugar, ¿no? Entonces, yo estando en el Universal, me gustaba y todo, pero como desde que me fui de Sinaloa, yo sabía que no quería estar haciendo periodismo, quería hacer otra cosa. Sí, sí. Entonces siempre tuve eso en mente. Y aunque trabajaba, yo de día trabajaba en esto y llegando a mi casa en la noche me ponía a escribir otras cosas y como que no paraba además. Además tenía 13 años menos que ahora, 14 años menos, entonces tenía mucha más energía. Más energía, claro. Mucha más resistencia. Exactamente. Y me pasó que mientras yo trabajaba en el Universal, yo un día en el periódico leí una nota, y aquí hago un paréntesis, bueno, hago una pequeña digresión de regreso a, ¿te acuerdas que te dije que me gustaba mucho el cine de terror? El cine de terror que descubrí o me hice más aficionado durante la universidad, y durante la universidad por un amigo que tengo que se llama Arturo Caro, yo conocí el trabajo de este director de cine de terror mexicano que se llama Carlos Enrique Taboada. Taboada ha hecho películas como Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas y El libro de piedra. Películas famosísimas, ¿eh? Se llama la tetralogía del terror. Sí. Son esas 4 películas de terror que él hizo entre su muy variada obra, porque él es una de las plumas más importantes del cine y la televisión en México en la historia. Pero bueno, él hizo 4 películas de terror por las que es muy conocido hoy en día, y los fanáticos del terror pues las adoran y lo veneran y es uno de nuestros ídolos, ¿no? Es el culto. Exactamente, es un director de culto. Y estando en el Universal hacia 2012 o 2013, 2012 debe haber sido, yo descubrí una nota un día donde decía que un grupo de cineastas mexicanos iban a filmar por primera vez un guión que Carlos Enrique Taboada había escrito, pero nunca había podido filmar. Entonces era como... Ellos lo vendían como el guión inédito de Taboada. Vamos a hacer la película que Taboada nunca pudo hacer. Yo me emociono mucho. Es un buen ponche. No, sí, claro. Yo me emociono mucho y voy y le cuento a Pablo Guisa de Mórbido, que además es el albacea de la obra de Taboada. Por eso fui y le conté. Y le dije, oye, Pablo, mira, van a hacer esta película que Taboada nunca pudo filmar. Y Pablo lo que hace es que me dice, no, güey, eso es mentira. Taboada sí hizo esta película. Hizo esta película que se llama Jirón de Niebla a finales de los 80s, pero la película se perdió cuando la estaban editando y nunca nadie la ha visto. Órale. Entonces... Ellos la iban a estrenar como inédita, como que la habían hecho ellos. Es como que ellos habían sido los primeros en filmar ese guión, cuando en realidad Taboada ya lo había hecho. Pero por una situación misteriosa, la película nunca había salido. Ahora, yo nunca supe si ellos sabían que Taboada la había hecho o no. Eso al final dije, bueno, ya. Pero para mí fue, o sea, sí me emocioné cuando escuché que ellos iban a hacer, en teoría, una película que Taboada nunca había podido filmar. Pues cuando me enteré que había una película perdida de Taboada, pues me emocioné todavía más. Y que hiciste verla, obviamente.
Sí, no, pues me obsesioné con el tema, Ujú. como me pasa cuando algo me gusta mucho y empecé a investigar. Entonces, Pablo me empezó a contar más detalles de la historia que él conocía un poco mejor. Empecé yo a platicar primero con la viuda de Carlos Enrique Taboada, porque Taboada falleció en el 97. Ujú. Pero bueno, yo desde ese entonces empecé a platicar mucho con Rocío, que es su viuda, que sigue siendo mi amiga hasta el día de hoy, que ha sido una gran colaboradora y una gran colega y una gran compañera en todo este viaje con esa historia. Nos hicimos muy amigos, luego empecé a hablar con otras personas que estuvieron involucradas en la grabación de la original Girón de Niebla a finales de los 80s, que se grabó en el 88, 89. Total que yo como que fui armando esta historia y mientras la armaba, pensaba primero, por ejemplo, que esta historia es muy buena, esto podría ser un reportaje para el periódico, El Universal, en el que trabajaba. Luego pensaba, mientras más investigaba y más cosas descubría y más gente entrevistaba, decía, esto puede ser un cortometraje documental. Pero llegó el punto en donde había tantas cosas, tanta gente, tanta información y tanto que contar que dije, no, esto es una película. Y junto con amigos de aquí, de Sinaloa, que de hecho de nuevo vuelve a la mesa Agustín Galván, Axel también estuvo y mucha otra gente involucrada. eh, Conseguimos un financiamiento con el gobierno del estado de Sinaloa a través de uno de estos proyectos o becas de coinversión que da el PECDA o PECDAS, no recuerdo exactamente cuáles son las siglas, y de una manera muy pequeña financiamos la producción de Girón, que es un documental que hicimos para contar la historia de Girón de Niebla, la película perdida de Carlos Enrique Taboada. Órale. Cosas muy afortunadas que sucedieron en el camino es que como parte de la producción del documental nosotros encontramos la película perdida de Taboada. Eso está en el documental. El documental, digo, creo que el proceso de producción debe haber durado aproximadamente el de producción pocos meses, a lo mejor 3 o 4 meses, obviamente en días salteados, y unos 4 o hasta 6 meses más de postproducción. Y finalmente estrenamos ese documental en Mórbido en el año 2014, en el Festival de Cine Mórbido. Ahí ganó el premio a Mejor Director de Película Internacional. Wow. Al docu le va muy bien en el festival. Luego lo estrenamos en el Festival Internacional de Sitges en España, que es el festival de cine fantástico y de terror más importante del mundo, en donde he tenido la suerte de que 3 películas en las que estoy involucrado ya se han estrenado ahí. ¿Y cómo le fue ahí Le fue muy bien. al documental? Le fue muy bien. Además, esa vez fue muy especial porque presenté no solo el documental, que generó mucho interés entre el público español, sino que presenté una reedición de un libro sobre Taboada en la que está incluido un artículo mío sobre Girón de Niebla. Okay. Es un libro hecho de varios capítulos, cada uno como de diferentes temáticas, y el capítulo que cierra el libro, que se reeditó porque ya había habido una edición de ese libro. La nueva edición tiene ese artículo mío sobre qué onda con Girón de Niebla, ¿no? Entonces fue una gran experiencia. Girón ha sido un proyecto que me ha dado muchas satisfacciones porque... ¿Y esperabas ese premio? Eso es importante. El de Mórbido. Ajá. No, para nada. No, porque además yo estaba como muy inseguro. Porque yo no sabía, nunca había presentado el documental, entonces era la primera vez, literal. Era tu primer documental en un festival. Sí, era la primera vez que tenía un largo presentado en un festival. ¿Cuánto dura el documental? 75 minutos. Okay. Pero además, o sea, lo terminamos rayando. O sea, ese fue el primer público que lo vio. Okay. Entonces yo estaba así como, pues ojalá que le vaya bien. Sí. Y al docu siempre le ha ido muy bien. Y desde entonces ha tenido una vida muy larga. Porque, por ejemplo, lo estrenamos en 2014 en Mórbido y en 2015 en Sitges. Desde entonces ha estado en diferentes festivales como especializados de género de terror, quiero decir. Y pasaron muchos años hasta que en 2019... junto con Mantícora, que es la compañía distribuidora de Mórbido, porque además Pablo Guisa es productor de este documental, sí. Junto con Adrián García Bogliano, Andrea Quirós y otros amigos que están ahí, bueno, evidentemente Rocío Amezquita, la viuda de Taboada, y otras personas que participaron en el docu. Se me fue, ahí te voy a decir.
¿Dónde estaba? Ya. Aunque el documental tenía una vida propia y iba consiguiendo invitaciones a ciertos festivales y sobre todo tenía mucho interés cultural, entonces me invitaban mucho de universidades y de la Cineteca de Nuevo León y de no sé qué, y también tuvo funciones en la Cineteca Nacional, como que era un documental que cada tanto tiempo recibía invitaciones. Cuando llega 2019, junto con Mantícora, estábamos a punto de arrancar un proceso de distribución para que pudiera llegar ya como algunas salas seleccionadas en la Ciudad de México y todo, pero llega la pandemia y todo eso como que entra en hold. Sí, ya. Y finalmente, después de otros tantos años que pasaron, el año pasado Girón tuvo un estreno comercial en salas. Entonces, muy bien. en salas del circuito independiente de nuevo, pero estuvo en salas de todo México, estuvo en muchas salas en la Ciudad de México, desde el sur, en Chiapas, hasta el norte, en Los Cabos, en Tijuana, o sea, en todo el circuito cultural del país ya se presentó, le fue muy bien, afortunadamente ya tiene un lugar en una plataforma en donde la gente lo puede ver si quiere, que se llama Nuestro Cine MX, que antes era Filmin Latino. Vaya, es un proyecto que yo adoro, que le tengo muchísimo cariño, es de mis proyectos más personales, que me dejó muchos amigos, muchas enseñanzas, y ese fue el proyecto que a mí me hizo dar el salto del periodismo ya al mundo de el cine y la tele. Ok. ¿Cómo? Fue el trampolín. Totalmente, porque además Girón, te contaba ahorita, es un documental que encontré, una historia que encontré mientras trabajaba en el Universal, pero para poder grabarlo, yo me salí del Universal, dejé de trabajar ahí porque no había manera de hacerlo. Okay. Entonces renuncio al periódico para irme a hacer el documental, termino de grabar el documental y listo, ¿y ahora qué hago? Ya no tenía trabajo, no tenía... Muy satisfactorio y todo, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué, no? Pero entonces... por aquel entonces también, y esto siempre va... Las conexiones por las que uno llega a ciertas cosas son muy peculiares, pero en aquel entonces, nada, pues uno va haciendo amigos y vas conociendo gente. Y yo recuerdo que yo escribí en la revista Vice una vez un artículo sobre cine de ciencia ficción en el resto del mundo. Y por resto del mundo quiero decir cine de ciencia ficción que no es americano. Y recuerdo que el arranque de ese artículo era con una frase que decía como algo como Star Wars no es una película de ciencia ficción. Okay. Y yo explicaba por qué, mi teoría o la teoría de alguien más, no recuerdo porque lo hice con muchas entrevistas el artículo. Y ese artículo me hizo conocer a un amigo que se llama Ricardo, con el que durante muchos años yo tuve una agencia de contenidos. Entonces, y todo eso confluyó más o menos con cuando yo terminé de trabajar en el Universal, había terminado de hacer Girón y estaba buscando qué hacer con mi vida. Creo que con Ricardo pasaba una cosa parecida y formamos un equipo de trabajo y empezamos a trabajar juntos en diferentes proyectos comerciales, diré yo. ¿Cómo se llama? Esa agencia se llamó inicialmente War Contenidos y luego se llamaba Giant Stories. Ahora ya trabajamos, digamos, seguimos trabajando en ciertos proyectos juntos, pero ya trabajamos cada quien como individualmente. Okay. Pero durante muchos años trabajamos juntos y durante muchos años yo me dediqué a producir contenido para editoriales, principalmente para editoriales. Fíjate, del documental como que llegué a la parte ahora comercial. Mucho trabajé para Editorial Planeta, pero también trabajé en algún momento para Random House, pero también para Editorial SM. Trabajamos para la Feria del Libro. O sea, como que el mundo editorial fue absorbiendo. Pues más bien se convirtió en un cliente muy importante para nosotros y trabajamos desde en el mundo editorial hasta para consultorías para todo tipo de empresas, la que me digas, desde bancos o una vez el puedes decir marcas, no hay ningún problema. No, o sea, creo que ni siquiera es como que sea necesario, es como que trabajamos para cualquier tipo de empresa, desde una editorial hasta un banco, hasta alguna vez me acuerdo que trabajamos para una empresa que se dedicaba a fabricar faros para autos. Okay. O sea, ya como que en ese momento, además, lo cual creo que fue muy bueno porque yo estaba también buscando una salida o un camino profesional donde también hubiera pues, algo redituable. O sea, no... Si bien tenías que vivir de algo. Entonces, si bien venía de la experiencia
genial de haber hecho el docu, pues bueno, eso no me estaba dando para vivir. Eso es un proyecto alterno, es un proyecto que me iba a ayudar mucho, pero necesitaba encontrar un modo de vida, ¿no? Entonces, durante años trabajé y fui socio de esta agencia de contenidos, principalmente con ese tipo de contenidos, te digo, mucho enfocado al mercado editorial y comercial. Y en ese momento en el que el contenido para redes sociales, digamos, ya estaba teniendo como un boom, pero no era lo que es hoy. Sí, después de la pandemia creció muchísimo. Exactamente. Entonces, yo te estoy hablando aquí, deben haber sido los años de 2014 a 2018, aproximadamente. Durante ese tiempo, durante ese tiempo, si bien trabajaba en la parte de contenidos comerciales, por llamarles de esa manera, nunca solté el mundo del cine y la tele. Entonces, durante ese tiempo también seguí escribiendo cortos. De hecho, por ejemplo, junto con Ricardo, que fue mi socio en ese proyecto, hicimos un cortometraje que se llama Voces, que lo coescribimos con Bernardo Esquinca. Hicimos un cortometraje para una película que se llama México Bárbaro 2. El cortometraje se llama Bolas de Fuego. La peli se estrenó en diferentes festivales internacionales. La fuimos a presentar a Brasil. Estuvo también en Sitges en España, que fue la segunda película que te decía que estuvo en Sitges. Vaya, como que escribimos películas. O sea, ese mundo para mí no dejaba de ser importante, pero lo llevaba en paralelo a, digamos, la empresa de la que era socio. Y que nos estaba yendo muy bien y que estaba yo muy feliz porque yo sentía como, bueno, estoy haciendo todo lo que me está gustando, estoy descubriendo un montón de cosas que no sabía que se podían hacer porque, por ejemplo, yo hice muchos book trailers que son como... ¿Qué es un book trailer? A ver, explícame. Un book trailer es como hay un trailer para una película, hay un trailer para un libro. Entonces yo hacía book trailers. Órale. Me encantaba, o sea, me encantaba. ¿Visual? Sí, todo era visual. O sea, hicimos book trailers para muchos libros. No había escuchado yo ese término. Porque yo no sé si en algún momento creo que en ese momento era un término como importante, como interesante. Yo no sé si hoy en día la gente le sigue diciendo así, pero hice book trailers para muchos libros, además de todo tipo de contenido para editoriales, ¿no? Pero lo que más disfrutaba eran los book trailers. Entonces, hacía muchas cosas y de pronto mi cabeza también se iba como ampliando, iba encontrando muchas salidas creativas. O sea, yo de pensar que el mundo solo era hacer películas, de pronto me encontraba entendiendo que hay muchas otras cosas allá afuera que se pueden hacer, que son muy enriquecedoras creativamente. Pues nada, o sea, a mí todo aquello me tenía como enloquecido porque tenía muchísimas salidas creativas. O sea, podía inventar lo que fuera. Había muchísima libertad. Afortunadamente siempre tuvimos clientes, la mayoría de las veces confiaron muchísimo y creían en nuestra creatividad. Entonces yo tuve la oportunidad de escribir muchas cosas en donde me volaba la cabeza y ya veíamos luego cómo lo resolvíamos. Pero vaya, o sea, era un momento de bonanza creativa, además. Y luego, como parte de eso, ese tipo de contenido nos fue llevando a otro tipo de contenido que si bien todavía tenía un corte hasta cierto punto comercial, ya iba tomando un giro un poco más de entretenimiento y documental. Empezamos a trabajar en ese entonces a través de una casa productora llamada Cromática con proyectos con proyectos de Discovery Channel, por ejemplo. Ya más profesional. Sí, que iban avanzando como en relevancia. Entonces, por ejemplo, yo hice muchas cosas como para las obras de teatro que llegaban a México gracias a Ocesa. O sea, hice un documental sobre la obra El Rey León en México, un documental sobre Los Miserables en México, sobre los espectáculos del Circo del Sol que llegaban a México. O sea, todo era a través de Discovery en ese entonces, recuerdo. Porque bueno, supongo que habría algún tema comercial entre ellos, Ocesa y qué sé yo, pero bueno, empezamos a trabajar en ese otro tipo de contenidos, mucho más documentales, mucho más de branded content también. Hice mucho branded content en algunos años y luego, gracias a una de las dueñas de esa casa productora con la que yo trabajaba para estos proyectos, es que recibo la invitación de empezar a trabajar en Shark Tank México. Kiren Miret, que durante 7 temporadas fue la productora de Shark Tank México, nos invita a mí y a Ricardo a ser los directores de contenidos de este show. Entonces, desde
¿qué será? 2015, finales de 2015 o 2016, ya no sé, desde hace 9 años, 9 temporadas, porque acabamos de estrenar la temporada 9 hace unas semanas. He sido el director de contenidos del show en México y en Colombia. Okay. Y pues también ha sido una de las experiencias más impresionantes y más enriquecedoras y pues nada, más creativamente estimulantes que he tenido. Cristian, te voy a hacer una pregunta. Entonces tú, no me digas que tú fuiste el que creó la broma que le hicieron a los Sharks cuando un actor que es muy conocido que hizo el Chavo, la voz del Chavo en la serie animada, se untaba un filtro solar y que flotaba en el agua. Bronciflotti. Es el Bronciflotti, cabrón. No lo escribimos nosotros, Okay. pero digamos nosotros estuvimos en toda esa producción. Obviamente, Sí. Sí, porque eso más bien creo que tiene más que ver con con Sony, que es la empresa que transmite este proyecto, que distribuye el proyecto. Ajá. Y es la empresa también que hace esfuerzos comerciales para que el proyecto se vuelva popular y demás. O sea, es que ese tema del Bronciflotti, créeme que causó, ¿cómo te lo explico? Mucha tensión, porque si Shark Tank es uno de los shows de televisión que más queremos los mexicanos ahorita en la actualidad, porque trata temas de emprendedurismo, pues de personas que tienen un producto, que tienen una idea, tienen una empresa y están buscando asesoría, que le llaman expertise, ¿no? De personas muy importantes en la industria de todo tipo. Pero cuando salen con esta broma del Bronciflotti, la verdad pues es que nadie se la esperaba. Es muy buen actor la persona que hizo la broma y pues a como la tomaron todos los Sharks, pues fue muy interesante y fue algo como que rompió lo que muchas veces se miraba muy, muy frío o de los Sharks o muy, muy acartonados. No sé si no es la palabra correcta, pero muy propios, pues, porque ya ves que más son serios. Muy formales. Sí. Son muy formales, son muy serios. Entonces como que rompió esa línea y pues todos se carcajearon y la verdad que fue un sketch muy divertido, que no te lo esperabas en Shark Tank. Totalmente. Además fue la primera vez que se hizo un fake pitch. Ándale. Porque esa era una idea que ya venía circulando en las mentes de muchas personas que estábamos relacionadas con el proyecto. La curiosidad. Había la inquietud. No recuerdo exactamente en qué temporada fue lo de Bronciflotti, pero estoy seguro que fue de las 5 en adelante. Okay. Debe haber sido 4, 5 o 6, no estoy seguro. Pero creo que sí, finalmente cuando eso sucede y bueno, la broma se vuelve un éxito, creo que... Sí, se hizo viral en las redes. Sí, totalmente. Muy fuerte. Totalmente. Todavía me sigue apareciendo de vez en cuando a mí la broma ahí en TikTok. No, y además es muy interesante la manera en la que el show se ha popularizado tanto a través de YouTube y de las redes sociales. Sí. Porque si bien se transmite en Sony, creo que el alcance también que puede tener a través de las redes, pues bueno, es gigante. Es mucho. Y te digo, es una serie que yo creo que yo no te podría decir que todos los mexicanos la conocemos, pero yo creo que la mayoría de los mexicanos la conocemos porque es una serie que te deja algo. Sí, me explico, es una serie que aprendes, que si tú tienes una mente emprendedor, si te gusta el tema de negocios, si te gusta el andar experimentando con algún negocio, pues ahí aprendes muchas cosas, ¿no? Entonces es muy padre. Sí, no, y ha sido un proyecto que para mí ha sido muy importante en todos los sentidos, o sea, porque de nuevo, yo algo que digo es que uno para hacer lo que quieras, salvo, es que también, a ver, yo me dedico a algo que no le salva la vida a nadie. O sea, yo no soy un doctor, yo no soy alguien que está operando a alguien y que... Pero sí le haces pasar un momento agradable a la sociedad. No, y se transmiten ideas, pero creo que en el mundo de las ideas y de la creación de obras, de todo tipo de contenido, de programas de televisión, de películas, si bien sí es importante estar preparado y educarte, yo siempre he pensado que el sentido común y la creatividad es lo más importante. Entonces, una de las experiencias más grandes que a mí me ha dado este show, por ejemplo, es aprender a hacerlo desde cero. Porque yo estoy en el programa desde la temporada 1 y en la temporada 1 todos aprendimos a hacer el show. Y lo hemos aprendido a hacer con el paso de los años. Y creo que así como el show, me refiero a Shark Tank, tiene su propia personalidad en Estados Unidos y en Inglaterra y en cualquiera de los 40 y tantos países en donde se produce, tiene su personalidad en México y en Colombia. Bueno, pero hablaré de México. Y creo que esa personalidad es la suma de todas las personas que hemos participado en el proyecto durante estos años. Entonces, sí siento que es un proyecto que tiene una relevancia muy personal para mí, tanto creativamente como profesionalmente. Y sí me hace sentir muy orgulloso
porque yo me he encontrado ya con muchas personas, o sea, además de que evidentemente noto y fui notando con el paso de los años cómo su popularidad fue creciendo, que al principio poca gente sabía qué era, al principio cuando invitábamos a los emprendedores, muchos no sabían qué era Shark Tank. Bueno, ya me ha tocado hoy en día con el paso de los años escuchar, por ejemplo, que Shark Tank es un programa que se utiliza en universidades para explicarle a los alumnos cómo se hace un pitch, cómo funcionan ciertos negocios. Ahora sé que es un contenido, vaya, rápido. O sea, no es como que puedas aprender todo sobre negocios en Shark Tank, pero creo que es un resumen muy bueno donde se aprenden desde valores en los negocios, conceptos básicos de los negocios, de negociación, que se ha vuelto muy, muy masivo. Entonces sí me hace sentir orgulloso escuchar que es algo que se enseña en las escuelas, desde universidades hasta prepas he escuchado, y es algo que a mí, y más bien creo que lo que más me emociona de todo esto, y voy a lo que tú dices, que es un programa que es edificante y que le deja algo a la sociedad, porque yo me he dado cuenta cómo muchos de los emprendedores de las últimas temporadas son personas que se inspiraron viendo las primeras temporadas que nosotros hicimos para emprender, emprendieron, les fue bien y ahora están en el show de nuevo. O sea, es como si el círculo se hubiera cerrado. Es como que siembras una plantita y la plantita da frutos y luego todo eso empieza como a circular, ¿no? Y digo, creo que el impacto del proyecto a mí me da mucho gusto que exista. Me da mucho gusto que la gente lo encuentre divertido, pero que también lo encuentre educativo. Me da mucho gusto que seguramente hemos cambiado la vida de muchas personas al ofrecerle esta información de que también es posible hacer esto, no es posible emprender, es posible tener un impacto positivo en la sociedad. Y eso a mí es sumamente enriquecedor y es un proyecto del que me siento muy orgulloso de pertenecer y en el que espero trabajar pues todas las temporadas que sigan produciéndose. Sí, y fíjate que algo que tiene Shark Tank también es bien interesante. Es una serie que yo he visto con mi hijo y que yo cuando encuentro un clip y hablan de algún tema, de algún producto o que les hacen preguntas que tienen que ver con finanzas, yo se lo mando porque mi hijo ahorita tiene 18 años, pero le gustan mucho los negocios. Ya se preocupa porque es una tarjeta de crédito, cómo funcionan los intereses y todo ese tema, ¿no? Entonces yo cuando veo algo se lo mando rápido y se lo explico. Él me dice, ¿y esto de qué es? Y se lo explico. Pero algo que yo he notado con Shark Tank, no sé si tú también lo hayas sentido o te lo hayan dicho, es que te encuentras con personalidades del mundo de los negocios que tú los mirabas en la televisión o sabías de ellos y no los conocías. Y creo que el verlos en Shark Tank los sientes como si los conocieras de toda la vida. Por ejemplo, con Carlos Bremer. O sea, un empresario muy conocido, un empresario muy querido en todo el país, un empresario muy cercano al actual presidente que pues acaba de fallecer hace poco, que en paz descanse, pero era un personaje que hizo clic con la gente o sea, lo sentías como si fuera un tío tuyo, como si fuera un familiar tuyo, como si fuera alguien que conoces de toda la vida, ¿no? Entonces, eso es bien interesante de Shark Tank, ¿no? Hay personalidades que tú las conoces en un aspecto, pero cuando las ves en Shark Tank ya las ves más humanas, ya las ves más cálidas, ya las ves más a la mano, ya las ves más como tú. Sí, sí, sí. Sí, no como aquellos súper personajes súper exitosos que tienen muchas empresas o que tienen muchas marcas y ya los ves más aterrizados, ¿no? Eso también es bien interesante de Shark Tank, es algo que yo, por lo menos a mí me transmite, ¿no? Es lo que yo siento. Entonces, es bien interesante que también lo tomen en las escuelas, pero los papás también lo usamos como educación financiera para nuestros hijos. Como te decía, este proyecto es algo como lo que hacen en las escuelas con Shark Tank. Mira, ¿quieres emprender? ¿Quieres poner un negocio? Ve este episodio, ve esto, ve lo que tienes que saber, ve lo que tienes que conocer. ¿Quieres buscar un socio? Mira la propuesta que te puede hacer, cómo lo puedes manejar. Entonces, es la verdad súper interesante. Entonces, si lo estás viendo de manera audiovisual, con personajes que son súper conocidos, es un éxito. Sí. Es un programa que todos queremos. O sea, es algo que ya está en la sangre del mexicano, Shark Tank. Sí, estoy de acuerdo. Me da mucho gusto además que haya tenido como tal penetración como en la sociedad, ¿no? Como en la gente. Y lo que decías, pues sí, es que si de pronto tienes la oportunidad de dejar de ver como una criatura o un ser mitológico a esos grandes empresarios que sabes que existen, pero como dices, ves medio inalcanzables, pero de pronto te están contando, te están dando un consejo
basados en algo que ellos aprendieron de sus propios padres, por ejemplo, o de fracasos que ellos tuvieron. Pues nada, estás dándote cuenta de cómo ese ser que para ti era casi un mito es un ser humano igual que tú, pero ha tenido a lo mejor más o diferentes experiencias que lo han llevado a poderte dar el consejo en ese momento. Pero la idea es que luego tú también los puedas dar, ¿no? O sea, al final esto es como una especie de transmisión de conocimiento que va de nada, en este caso de los Sharks a los emprendedores, a toda la gente que puede ver el programa y que, como te decía, que mejor que esto ocasione que alguien se inspire y tenga el valor y se atreva a emprender. Claro. Y que nada, eso siga haciendo crecer la sociedad. Así es. Además de Shark Tank, que es, pues ahorita ya lo platicamos, ¿no? Es un éxito, ¿no? Es un programa que tiene un rating, pues, supongo, altísimo. Todos, como te digo, lo conocemos. ¿En qué otros proyectos estás involucrados actualmente? Ok. Te cuento un poco de la evolución también de mi carrera que ha habido como un poco a partir de Shark Tank. Shark Tank, pues es un le dicen, es curioso, pero como que el entretenimiento en la industria hay gente que lo divide de dos maneras. Entretenimiento scripted, o sea, guionado, y entretenimiento unscripted, o sea, no guionado. Espontáneo. Guionado. Espontáneo. Sí, pero es curioso el uso de la palabra. O sea, porque, por ejemplo, scripted, pues nada, claro, es algo que tiene un guión tradicional que se tiene que seguir al pie de la letra más o menos, como es el contenido de ficción. O sea, series, películas, lo que me digas, mientras sea ficción, es scripted. Pero de pronto el unscripted se consideran como los documentales, los reality shows, los docu-realities o contenidos de entretenimiento, como también son llamados. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que se llame unscripted, porque me parece a mí pues que más bien sí hay un tema de guión, aunque no es un guión que haya que respetar al pie de la letra, sino que está un guión lleno de disparadores. Está mezclado. Es más bien son disparadores. Ajá. O sea, tú tienes que provocar cosas y tú pones cosas encima de la mesa para que las cosas se mezclen y que pasen y a ver qué cosas sucede. Nuevas y a ver qué sucede, claro. Pero claro que hay toda una cuestión creativa detrás. No es nada más como que sucede y ya. Por eso no estoy muy de acuerdo con ese término. Pero mientras hacía Shark Tank, me fui involucrando también en muchos otros proyectos de reality, unscripted, por llamarles de esa manera, pero más bien de reality. Y he hecho realities de cocina. Que también son muy famosos los realities de cocina. Pues claro, aquí en México tenemos uno. Masterchef. No, todos estos son geniales. A mí me parece porque los de cocina particularmente... Creo que es algo con lo que cualquier persona se puede identificar porque tú cocinas en tu casa todas las noches. Así es. Entonces, perfectamente te identificas con estar picando una cebolla o estar preparando un platillo. Lo puedes hacer, está al alcance de tu mano. Pues creo que ese es el gran éxito de los programas de cocina en general, ¿no? Hice también un reality de piñatas para Netflix que se llama Dale, Dale, Dale. O sea, dale, qué interesante. He hecho como diferentes cosas en el mundo del reality, pero llegó un momento en el que volví a cuestionar un poco como hacia dónde estoy llevando mi carrera y estoy en este momento enfocándola hacia la ficción o al contenido. La ficción scripted. Como lo que hace Del Toro. La ficción como cualquier película o serie que tú veas, pero que digamos en donde hay un guión y hay unos actores que siguen el guión y todo es ficcionado. O sea, no es ni documental, ni es reality, ni estos géneros como híbridos. O sea, ¿por qué quiero hacer ficción? Porque yo descubrí que, a ver, durante muchos años yo pensé que yo quería ser director de cosas. Y yo quiero ser director de cine, quiero ser director de tele y no sé qué. Eso lo pensé durante muchos años. Pero por alguna razón, con el paso del tiempo, yo como que me fui un poco alejando de esa idea y fui cuestionando esa idea porque de pronto ese es como el cliché, es como lo que todos creen que quieren ser al principio. Y llegó un punto en el que yo descubrí que yo quería ser guionista. Sí, por lo menos sí tomaste una vertiente. Por lo menos yo quería poner el guionismo enfrente de lo demás, por lo menos por un tiempo, que es el momento en el que estoy actualmente. Entonces, desde hace ya 4 años, más o menos, yo decidí invertir una buena parte de mi energía en hacer ese tipo de proyectos, en proyectos de ficción. Shark Tank es un proyecto tan especial para mí que yo lo seguiría haciendo siempre y lo quiero hacer siempre y siempre voy a tener como un espacio para hacerlo.
Pero más allá de eso, estoy ahora deseando enfocar mi carrera al contenido de ficción. Entonces, ¿qué he hecho desde entonces? Una película que coescribí aproximadamente en 2016, que yo pensé que ya nunca se iba a hacer. Un día nos compran el guión, la película se produjo en 2022, se estrenó ese mismo año, estuvo en 1200 salas en México, esa película se llama La Exorcista, la dirigió Adrián García Bogliano, entonces ese fue... La Exorcista, ¿verdad? La Exorcista, Okay. Ese fue mi primer proyecto de ficción ya estrenado en salas, o sea, oficialmente... O sea, fui al cine, vi el tráiler, vi la película, o sea, ya una película hecha y derecha ahí en las pantallas, ¿no? De ficción, porque también Girón estuvo en salas, pero bueno, es un documental diferente. He escrito otras películas para diferentes directores. Por ejemplo, he escrito una película que se llama Autos, Mota y Rock and Roll, que no sé si conozcas el caso del Festival de Avándaro en México en 1971. Sí, claro. Es el festival de rock más importante que ha habido acá, que cambió la historia del rock para siempre. Puso en el mapa al Tri. Totalmente. Le llaman el Woodstock mexicano. Pues bueno, coescribí una película basada en la historia del Festival de Avándaro. He escrito películas también para plataformas. He vendido proyectos de series. Entonces llevo unos años ya mucho más involucrado en el mundo de las series y de las películas. Y al mismo tiempo lo equilibro con mi pasión y mi carrera también trabajando en Shark Tank, ¿no? Pero digamos que estoy así en esas dos. Actualmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo una película para una compañía productora. Igual, ficción. Ficción. Ajá. Estoy trabajando en diferentes desarrollos de series y digamos que junto con mi manager estoy como empujando por construir una carrera sólida en el mundo del cine y la tele, que creo que ya llevo muy buenos pasos, que ya, tengo una película estrenada, próximamente otra, y estoy construyendo esa nueva parte, porque al final la gente, y esto es algo que uno va aprendiendo, ya lo habrás también vivido tú, como que vamos cambiando a lo largo de los años. Sí, vas evolucionando, es la Sí, palabra. sí. Es evolución. Sí, total. Y no está mal que vayas evolucionando o que vayas cambiando lo que querías hace 10 años. Porque si siguieras queriendo lo que Sí, hace sí. 10 años, quiere decir que no te has movido, que entraste en una zona de confort, ¿no? Total. Tú estás en un proceso evolutivo bien cabrón. O sea, de querer ser director ahora a escribir la película, que yo creo que es un proceso más complicado porque tienes que imaginar actores, escenas, la historia, tiempos, no sé, no tengo ni idea, pero me imagino que todo eso, ¿verdad? Sí, es un proceso completamente diferente. O sea, Ajá. a mí, fíjate que hay una cosa que siempre me ha gustado y es este cliché de lo de la página en blanco, ¿no? De que Enfrentarte a ella. sí, pero Es lo más difícil para el creativo, ¿no? pero no tienes idea cómo me gusta. O sea, Ok, tú no batallas, pues. no, claro que me da miedo y claro y todo, pero a mí me emociona mucho empezar a hacer algo que no tengo idea de cómo hacerlo. Ajá. Eso como que de verdad no sabes cómo me prende, cómo me vuelvo loco. Escribes y vas armando. Pero en lo que sea. Ajá. O sea, es como cuando te decía de los book trailers, que hacía book trailers y yo no tenía idea cómo hacer uno, pero los hacía y aprendí a hacerlos. No tenía idea cómo hacer un reality show de negocios y lo aprendí a hacer. Entonces, a mí el tema del guión, algo que me gusta justo es todo empieza con nada. O sea, empieza con cero, una página en blanco y arráncate. Sí. Y confía en ti. Y velo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, porque también un guión al final es como una escultura que primero, pues nada, le vas dando forma poquito a poquito, le vas quitando pedazos de piedra y tardas mucho tiempo en que la vas perfeccionando, puliendo, vas encontrando las formas, pero es un trabajo constante que no termina cuando lo terminas de escribir un guión, sino cuando lo reescribes una y otra y otra y otra y otra y le vas encontrando maneras en que funcione todavía mejor. Entonces, no sé, creo que es algo que también tiene mucho que ver con mi personalidad. Soy muy overthinker, entonces como que me encanta estarle dando vueltas a las cosas y pensando cómo lo puedo hacer más rápido, más eficiente, cómo puede ser esto más corto, cómo puede esto ser más emocionante, dar más miedo, qué sé yo. Entonces encontré en el guión una salida creativa que por lo menos creo que es la correcta para mí en este momento. No sé qué va a estar pasando conmigo dentro de 10 años, pero no me importa todavía tanto porque estoy preocupado por llegar al fondo de esto. No preocupado, más bien ocupado, pues me gusta esto. Sí. Entonces, este proceso, te decía, empezó hace como unos 4 años. Empezó porque yo tomé un
diplomado de aproximadamente un año que se llama el ABC del Showrunner. Lo tomé en una escuela en México que se llama Centro. Ahí tuve contacto y tomé clases con gente que se dedica profesionalmente al mundo de la televisión de ficción. Entonces aprendí muchas cosas. Ahí entendí esto que te contaba de, bueno, creo que a mí lo que más bien quiero probar escribiendo. Quiero escribir full time. O sea, ya no hacerlo, ya lo había hecho, ya había escrito películas, pero nunca lo había tomado como algo full time. Okay. Y dije, a ver, quiero hacer esto full time. Entonces empecé, afortunadamente, también siempre he sido muy tocador de puertas. O sea, siempre he sido así del que no me da pena y voy y pregunto, oye, no sé qué, y qué tal si hacemos esto. Entonces, así fue que se me fueron dando las primeras oportunidades, las fui consiguiendo las primeras oportunidades más bien. De 2021 a 2022, yo me fui a Los Ángeles porque tomé un taller allá en UCLA que se llama el Professional Program in Screenwriting, que básicamente es como un taller largo de un año en donde aprendes a escribir películas, que ya las había hecho, pero quería entender cómo funcionaba el sistema americano para escribir películas, que es mucho más industrializado, que tiene un esquema mucho más definido, ¿sabes? O sea, ellos como que lo entienden muy bien en términos de cuántas páginas debe tener, en qué página debe ir cada plot point, cuánto tienes que tardarte escribiendo la película, cuántas semanas son para el primer draft, cuántas son para el segundo, en cuánto tiempo tienes que entregárselo al productor. O sea, como si aquello fuera pues totalmente una fábrica. Totalmente industrializado. Entonces, claro, y al final ellos son una de las industrias más grandes del mundo, sí, más y me interesaba como entender todo ese proceso. Aprendí muchísimo de ellos, porque además es muy loco porque ellos tienen, así como tienen esta concepción absolutamente industrializada de todo, incluyendo las películas, también los guionistas americanos, igual que muchos mexicanos, pero yo lo encuentro mucho más allá, han desarrollado toda una filosofía personal para poder enfrentarte a la máquina que es Hollywood, a las necesidades tan voraces que tiene esto, y a todas los complejos, inseguridades, dudas que puede tener una persona que está escribiendo una película, una serie o incluso un libro. Porque como es un proceso mental que enfrentas la mayoría de las veces solo o la mayor parte del tiempo solo, pues te enfrentas a muchas dudas, te puedes perder y cuando te pierdes en tu cabeza, pues es muy complicado encontrarte de nuevo. Entonces hay una cuestión de mucha eficiencia y mucha filosofía para poder avanzar e ir entendiendo este oficio e ir entendiendo quién eres tú dentro del oficio. Entonces estuve un año allá, regresé, tomé otro taller similar para escribir series de televisión, he aprendido muchísimo. Hoy en día trabajo con una manager, estoy buscando oportunidades en todas partes, estoy presentando mis proyectos y estoy muy emocionado porque, como te decía, como ahora hay muchas cosas nuevas para mí, pues es esta cosa, ¿no? Como de la página en blanco y vamos a ver a dónde me lleva. Sí. Y eso siempre me ha parecido, nada, como interesante y me gusta. Fíjate que qué interesante lo que acabas de decir. A lo que hemos platicado en esta hora y fracción que llevamos ya aquí en la entrevista en el podcast, creo que estás ahorita en un momento en el que yo te noto pleno y seguro y capaz. No sé si me estoy equivocando, pero yo así te noto. Pleno, seguro y capaz. O sea, ya tienes experiencia, ya has picado piedra, ya has tocado puertas, ya te has relacionado, ya ahorita ahorita mencionaste una frase que me encantó, bonanza creativa. Creo que estás todavía surfeando esa ola. Creo que todavía tu mente está en esa bonanza creativa y creo que va a seguir esa ola creciendo. O sea, la vas a seguir surfeando, pero cada vez va a ser una ola más grande, ¿no? Porque ya hablar de temas, de guiones, de aprender cómo lo hace la industria más grande del mundo de películas como es Hollywood, significa que tú te estás preparando para cosas muy grandes. O sea, que no le tienes miedo a enfrentarte con eso. Y eso es bien chingón, porque te sientes seguro, que era la segunda palabra que te decía. Entonces, lo que me llama mucho la atención y lo que te quiero preguntar, porque yo creo que es lo que todo mundo se pregunta, es ¿cómo te inspiras para hacer un guión? ¿Es sobre pedido? Tú un día dices, me gustaría pensar en una historia de un personaje que a lo mejor tiene esto, tiene aquello y se relaciona con otro personaje que tiene aquello. ¿Cómo es el proceso creativo de una película, de un guión de una película? Porque todos la vemos en la pantalla grande o en una televisión y la disfrutamos, pero obviamente tuviste que haberte inspirado, tuviste que haber pensado, tuviste que haber
te tuviste que ver enfrentado, como lo dices, con la hoja en blanco y a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Tengo el personaje principal? ¿O tengo el antagónico? ¿O tengo el villano? ¿O tengo este? ¿Cómo es el proceso creativo? Explícamelo así, de una manera muy coloquial que lo podamos entender cualquiera. Ok, bueno, primero digo, gracias por las cosas bonitas que dices y por los buenos deseos. Sí, sí siento que estoy en un punto en el que, si bien evidentemente no lo sé todo y todavía tengo muchas ganas de saber muchas cosas, y a pesar de que uno nunca deja de sentir miedo de las cosas nuevas y de los retos nuevos, sí creo que me entiendo mucho mejor. Ujú. Y que Sí, está claro. al entenderme mucho mejor, Ujú. puedo sortear las dificultades Ujú. más de manera más práctica, por lo menos. No digo más fácil, por lo menos de manera más práctica. Y sobre el proceso creativo de escribir una película o una historia, Ujú. diría que, a ver, si es por iniciativa propia porque te lo encargan, pues es por ambas. Si es, si, Dos modalidades. sí, total. Te lo encargan y tú puedes de un día crear una historia de la nada. 100%. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que tengo a la mano, reales. Cuando pues, escribí La Exorcista parte de nada. O sea, era el reto de crear una película, no sabíamos de qué. Ujú. Entonces, literal, ahí, por ejemplo, lo que empezamos a hacer fue, vamos a combinar temas que nos gusten. Ujú. Entonces, escribíamos en post-its, por ejemplo, monjas, en otro post-it, exorcismos, en otro post-it, hombres lobo, en otro post-it, carreras, en otro post-it, la palabra que se te ocurra de algo que tú Era una creas. lluvia de ideas. Era una lluvia de ideas. Ajá. Las escribimos en post-its, los metimos a una cajita Ujú. y empezamos a sacar post-its y a ponerlos en pares Órale. y a ver cuál de esos pares nos hacía sentido, cuál nos detonaba una idea. Y yo me acuerdo que justo, y lo spoileré un poco ahora al inicio, justo los dos post-its que salieron de esa lluvia de ideas fue un post-it que decía monjas y otro post-it que decía exorcismos. Okay. Entonces, básicamente ese fue el origen de cómo llegamos al Exorcista, que después empezamos a pensar, ok, ¿cómo sería una película de una monja donde hubiera exorcismos? Pues la monja puede ser exorcista, pero ¿cómo hacemos para que esta película sea diferente? Y nosotros, bueno, pues vamos a... El proceso creativo es personajes, 1. 2, historia. 3, planteamiento de situaciones, según lo que te estoy entendiendo, ¿verdad? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí, son muchas preguntas y muchas respuestas que lo que te hacen es ir completando como una estructura clásica, digamos, ¿no? Como poder ver la película en lo general, pero el chispazo puede ser de cualquier cosa. O sea, a veces se te ocurre una película o una historia por un personaje, a veces es por una situación, a veces es por una imagen, pero al final las historias atienden a estructuras que ya existen. Okay. Uno puede jugar con ellas, uno puede moverse dentro de esas estructuras, porque son como si fueran una serie de cajitas. Es como si una película estuviera hecha de 10 o 15 cajitas. Cada cajita es una parte de la película. Okay. Y tú puedes hacer muchas cosas adentro, le puedes meter muchas cosas adentro, pero las cajitas en esencia ahí están. Es la estructura, pues. Es la estructura de una película. Entonces, creo que lo primero es encontrar el detonante. Después uno va encontrando ideas derivadas de ese detonante, que pueden ser personajes, situaciones, obstáculos, antagonistas. O sea, ya vas como encontrando todavía de manera medio desordenada cuáles son los elementos que van a entrar dentro de esa estructura, y poco a poco los vas hilando poquito a poquito para entender cómo una cosa te lleva a otra y luego a otra y luego a otra. Y es un proceso que yo he encontrado siempre muy complejo y siempre Sí, lo es. muy único, porque pues cada historia surge de algo diferente. Entonces de pronto hay partes de la película que es mucho más fácil de escribir, como la primera mitad siempre es más fácil de escribir, la segunda mitad en general siempre es más difícil de escribir, porque la segunda mitad es derivada de la primera, y si no hilaste bien toda la primera, pues la segunda va a ser una cosa que no va a funcionar. Pierde el interés. Exactamente, si no tienes un personaje sólido, el personaje va a tender a caer, o vas a empezar a inventar tramas para llenar los huecos de la historia, tramas que no funcionan. Entonces, básicamente, si tratara de resumir cómo se construye una historia, es montando al mismo tiempo el arco de un personaje con el arco de una trama.
Okay. Y encontrando que la evolución del personaje coincida con ciertos puntos del arco de la trama y ya. Y eso es una cosa que uno no se trata solo de entenderlo, no se trata solo de saberlo, sino para mí es como aprender un lenguaje. O sea, es como si me dijeras, quiero aprender inglés, italiano, japonés, chino. Bueno, el lenguaje de escribir una película va más allá de que escribas en español o en inglés. Es el lenguaje de las historias, y ese lenguaje de las historias no hay manera de aprenderlo más que practicándolo. No es una cosa 100% analítica y lógica y racional, sino que tiene mucho de asimilación, mucho del subconsciente y mucho de irlo interiorizando y volviéndolo natural. Entonces, para mí no hay manera de avanzar en esto ni de crecer en esto si no es practicando y si no es equivocándote, que yo siempre he creído que equivocarse es lo mejor que le puede pasar a alguien, y aprendiendo de todos esos errores y rehaciendo y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, hay una película que yo estoy escribiendo hasta el día de hoy. Es una película mía, o sea, surge de mi iniciativa, no me la encargó nadie, que la he reescrito 4 veces desde cero y siento que todavía no me queda. Órale. Entonces estoy por reescribirla una 5ª vez. Quiero entender que sería como tu ópera prima. No, o sea, como guionista ya he tenido, pero no sé cuándo voy a dirigir una película de ficción larga. No lo sé. No me lo he planteado como algo que me urja. Entonces no sé, pero pues en su momento. Pero yo no tendría problema en, cosas que yo escriba las dirija alguien más. Estoy perfectamente cómodo con ello. Y de hecho, yo creo mucho como en la colaboración. Entonces, se enriquecen los proyectos. Totalmente. O sea, para mí, por ejemplo, si yo tengo un guión que surge de mí, de una idea original mía, y yo creo que hay una persona que podría ser mejor que yo para hacer ese guión película, para llevarlo a imágenes, pues feliz, porque pues creo que lo importante es la película. Acabas de decir algo bien importante, Cristian. Tú haces el guión, pero en la industria del cine o de los proyectos que vemos en series como en plataformas como Netflix y Amazon, todo esto, intervienen muchísimas personas con muchísimos perfiles, ¿no? Uno es el director, otro es el de el guionista, otro es el de vestuario, otro es el maquillista, otro es el de fotografía, otro es el de música, etcétera. ¿Cómo es el proceso creativo? Porque ya nos explicaste cómo es hacer un guión. Ahora, ¿cómo es intervenir con todos los demás? O sea, porque tú creas una historia y te la imaginas, pero hay alguien que es el director de escena y el fotógrafo, que son los que dicen aquí, esta parte de la historia allá, esta parte de la historia en esta casa o en este parque. ¿Cómo es ese proceso? Porque se me hace que es bien interesante, ya cuando ya intervienen todos los demás con una historia original. Sí, te entiendo. Pues cuando uno escribe una película, básicamente lo que estás escribiendo es un mapa. Y ándale, sí. Una diferencia fundamental que hay, por ejemplo, entre un guión, vamos a poner de una película, de una serie, y una novela o un cuento que puedes leer en un libro, lo que sea, en ese tipo de literatura, es que el lenguaje que tú utilices como guionista tiene que ser absolutamente claro y directo para que cualquier persona de cualquier departamento, desde el director hasta el fotógrafo, hasta la persona de vestuario, hasta la de escenografía, hasta quien sea, entienda qué es lo que tiene que haber en pantalla, de qué se trata cada una de las escenas, qué personajes están en ella, dónde sucede la escena. Todo eso lo describes tú como guionista. Lo más importante siempre tiene que estar descrito ahí. Claro que siempre hay campo para la improvisación y para la creatividad, porque pues no puedes describir qué hay en cada rincón de la imagen que te imaginas, pero todos los elementos dramáticos importantes tienen que estar ahí. Ese guión, una vez que está terminado, llega a unos productores, productoras, directores, directoras, y esas personas son las que se encargan, digamos, de organizar el trabajo alrededor de la película. Armar el equipo. Producirlo. Se reparte el guión, evidentemente, entre las personas que van a estar involucradas. Hay reuniones donde las cabezas del proyecto, digas el director o directora, por ejemplo, revisa con el fotógrafo, la fotógrafa y qué tipo de iluminación vamos a tener aquí, y con los de vestuario, qué vestuario vamos a tener acá, cómo se imaginan esto. Total, que es como ir creando un gran consenso de cómo se va a ver y cómo se va a hacer y cómo se va a actuar y cómo se va a decir y cómo se va a hacer todo en esa película. O sea, hay una analogía que a mí me parece muy acertada sobre las películas y las series, que es cada proyecto, cada película, cada serie es como si hicieras una empresa.
Entonces, imagínate que es como tener una panadería en donde tienes un local y tienes tantas máquinas y hay tantas personas trabajando en la panadería, unas en la producción, otras en donde envuelven el pan, otras cobrando, otras repartiendo pan en la calle. Es exactamente lo mismo. O sea, tu guión es esa panadería y tienes que hacer que todo mundo se coordine alrededor de esa panadería para que la empresa produzca el mejor pan posible y le encante a todo el mundo. Exacto. De eso se trata. Eso es una máquina. Entonces, el guión es la base de esa máquina. Sin guión no hay absolutamente nada más. Y por lo tanto, el guionista siempre, esto lo comparto porque hay un amigo que me lo dijo y que yo creo mucho en ello. El guionista es como el primer inversionista de una película, porque lo que tú haces es invertir tu tiempo y tu energía y tu creatividad en algo que tú tienes que inventar desde cero. Es como el arquitecto que hace el plano para la casa. Eso es un guión. Y ¿puedo responder algo rápido de lo que decías? Sí, claro. Porque me acuerdo que me quedé sin decirte eso. Y bueno, sobre los dos tipos de orígenes que puede tener un guión. Uno es el que se te ocurre a ti mismo y que es tu iniciativa crearlo, por un lado, pero también está cuando alguien te encarga algo. Entonces alguien te puede decir, yo quiero que hagas una película, como fue en el caso de José Manuel Cravioto para la película de Avándaro. Quiero una película sobre el Festival de Avándaro contada desde el punto de vista de los empresarios que lo hicieron. Y listo, ya te lo encargaron, ya sabes quiénes son tus protagonistas y empiezas a trabajar en la idea cada vez más específica sobre, pero ¿cómo empezaría todo? ¿En qué punto empezaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué personajes habría? Y ya, o sea, pero las películas o las series o las ideas en general, los guiones surgen de cualquier forma. Qué interesante. ¿Y tú como guionista también haces los diálogos? Sí. ¿Todo? ¿Tú escribes los diálogos? Sí. O sea, es un trabajo interminable de escritura el que haces tú, ¿verdad? Pues es más bien el guión nunca se termina de escribir hasta que ya no puedes continuar. O sea, hasta que te dicen ya me lo tienes que entregar. Ya que llega tu fecha de entrega, se acabó. No le puedes mover más. Pero sí, como guionista uno describe locaciones, describes todas los props o toda la utilería que va a haber en la escena, describes toda la progresión dramática de la historia, describes los diálogos de los personajes, que los diálogos, la idea es que siempre reflejen una voz única para cada uno de los personajes, de manera que tú los puedas diferenciar mientras los lees. Y algo curioso que tienen los guiones es que por eso también luego ocurren mucho las colaboraciones, porque hay guionistas que son muy buenos para hacer trama, que es literal lo que pasa en la película. ¿Qué es lo que te mantiene pegado? Lo que es una de las cosas que te mantiene pegado, pero hay otros que son muy buenos para hacer diálogos. Y no necesariamente uno es bueno para todo. O sea, hay guionistas buenos para crear personajes, hay guionistas buenos para plotear, que es esto de hacer trama, hay guionistas buenos para dialogar. Entonces, muchas veces se forman combinaciones de guionistas para llegar a los mejores guiones posibles. Sí, claro, sí, sin duda. La colaboración es indispensable. Aunque uno escriba un guión solo, uno necesita que otros lo lean y que te den comentarios. Yo tengo un grupo de amigos guionistas a quienes les mando siempre que escribo algo, se los mando, ellos lo leen, me mandan comentarios. Lo alimentan. Claro, y lo mismo pasa con ellos. Ellos me mandan sus cosas, yo les doy comentarios. Y entonces, por más que parezca que es un trabajo solitario, que lo es mucho parte del tiempo, en realidad es un trabajo sumamente colaborativo. Sí, fíjate qué chingón. Muy interesante. Cristian, pues la verdad que estoy impresionado de todo lo que tiene que ver tu proceso creativo, de todo lo que hace tu trabajo. Es increíble. Y tener que imaginar un guión desde cero y todo lo que me acabas de explicar para mí es increíble, ¿no? Créeme que es un proceso creativo pues muy vasto. Y regreso a la palabra bonanza creativa. Créeme que me gustó la frase que dijiste ahorita. Eso es lo que estás viviendo sin duda. ¿Hay algo más que nos quieras comentar, Cristian, ya para cerrar la entrevista? ¿Algo más que quieras decirnos? ¿Algo más que quieras que la gente que nos va a ver conozcan de ti o sepan de ti? ¿O qué viene para ti en un futuro próximo? Si nos puedes platicar, que no sea algo que te comprometa o que hayas firmado como se crecía. Pues digo, ¿qué viene para mí? Yo lo que estoy sembrando son muchas semillas para escribir películas, series, y espero que dentro de los próximos años estas películas y series se produzcan y se puedan ver y se conviertan en grandes orgullos, ¿no? Para mí también, y seguir trabajando en esto mucho tiempo. Espero también, como tú dijiste, como seguir evolucionando y no detenerme y no encontrar un tope en donde diga ya no sé qué más hacer. Y si lo encuentro, espero encontrar la manera de volverlo a sortear
y espero poder seguir cambiando siempre. Y lo que yo le diría a la gente que se quiera dedicar a la industria audiovisual en cualquiera de sus ramas, porque así como yo me siento identificado con el guionismo, hay muchas ramas, no es solo dirigir, no es solo producir, es un mundo inmenso en donde hay muchas especialidades, hay muchas personas, es una industria entera, no está basada en una sola persona como muchas veces nos quieren hacer creer. Para la gente que quiera dedicarse a eso y que no sepa cómo hacerlo, como decía al inicio, para mí lo más importante es como aprender a escuchar, llegar al lugar correcto, aprender a escuchar, aprender de gente que ya haya hecho o que esté en el lugar en el que tú quieras estar. Es un cliché, lo sé, pero es que para mí ha sido muy cierto. Y también diría que uno no tiene que pedir permiso para hacer las cosas que uno quiere hacer. Uno las tiene que hacer. Si no es como tradicionalmente se hacen, uno las tiene que buscar hacer de otra manera. Tienes que sacarle la vuelta a lo tradicional y es encontrar la forma. O sea, es encontrar la forma y es no quedarse parados y es no quedarse inactivos porque alguien te dijo que no se hace así o que no lo puedes hacer. Más bien, tú hazlo como se te ocurra, hazlo de manera auténtica y eso es lo que te va a distinguir de los demás. No el hecho de hacerlo bien, no el hecho de hacerlo de forma correcta ni de hacerlo con los pasos que todos te dicen que tienen que hacer, sino hacerlo a tu manera. Una cosa que yo he aprendido mucho porque durante muchos años, no durante muchos años, durante mucho tiempo yo dudaba de que la manera tan como serpenteante y tan sinuosa que había tenido mi carrera o tan variada que había tenido mi carrera, pensaba yo que eso de alguna manera era no tan bueno. Era como, pues, a lo mejor esto dice que yo no sé muy bien qué hacer. Pero luego, ahora que tengo 39 años, me doy cuenta de que todo lo contrario, todo eso que yo pensaba que era falta de claridad o que era algo que no estaba tan bien en mí porque decía, pero ¿cómo veo que hay mucha gente que sabe perfectamente lo que quiere hacer y yo no? Sentías que te desviabas. Exacto. Pero al final la vida y las cosas nunca van en línea recta. No, jamás. Y todo es una exploración y todo es un aprendizaje. Y ahora yo considero todo eso que me ha tocado vivir, todos los tipos de trabajos que he tenido, los tipos de proyectos en los que me he involucrado, las experiencias de vida también que he tenido la fortuna de vivir, los considero como un backstory que me llenan de cosas que puedo decir y de ideas que puedo transmitir en las historias que quiera contar, en los guiones que quiera escribir. Entonces, no le pidan permiso a nadie y aprovechen cada experiencia que tengan y aprendan de todo. Sin duda es algo bien importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque a veces creemos que ya todo está inventado. O hay quien te dice, hey, no te esfuerces, hombre, ya todo está inventado. Oye, la fórmula ya está bien comprobada. Pero siempre es bueno darle vuelta a la tuerca, ¿no? Buscarle, pues, de alguna manera perfeccionarlo. No sé si llamarlo así, pero sí innovarlo, ¿no? Innovarlo. O sea, sabes cómo funcionan las cosas, sí. Pero ¿por qué no arriesgarte a hacerlo diferente y a lo mejor cambias la forma como se hacía? O innova, sí, innovas. Ajá, es la palabra correcta, innovar, ¿no? Cuando te dicen, no lo hagas así porque así funciona, pero tú dices tú, bueno, ¿y por qué no experimentar? ¿Por qué no buscarlo de esta manera? Estás innovando. Y siempre la innovación se va a agradecer en todo lo que veamos, ¿no? Siempre cuando llega algo fresco, algo que no te esperabas, pues se agradece porque hubo alguien que se atreve como tú lo estás haciendo. Entonces yo te felicito por eso. Gracias. Cristian, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Te lo dije al principio, sé que traes el tiempo muy cortito. Créeme que fue una entrevista que disfruté mucho. Es una persona que sé que apenas de alguna manera va empezando su vida creativa, pero tienes bien claro lo que quieres hacer y a dónde vas y estás preparado, que es lo más importante, ¿no? Entonces eso habla de que no sé cuándo, porque no veo el futuro, pero yo sé que te vamos a ver en las grandes carteleras o en las grandes producciones, y no solamente en México, vas a andar por todo el mundo, Cristian. Eso es casi un hecho, porque tienes todos los atributos, ¿no? Y estás muy joven, que es otro gran atributo. Gracias por eso. Es otro gran atributo. Entonces, muchas gracias por haber asistido, por haber confiado en mi proyecto. Y pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Cristian, de nuevo, gracias. Hasta pronto.